Arratsaldeon, muy buenas tardes, 12:41 y seguimos muy pendientes de lo que ocurre en Donosti, donde ya se han dado a conocer esas 12 recomendaciones en ese Foro Social para el Proceso de Paz, foro organizado por Lokarri y Bake Bidea. Las tenemos las 12 y las vamos a analizar, es uno de nuestros argumentos del día, pero hay más, son estos. La demanda de pisos de protección oficial cae en Euskadi por culpa de la crisis, sobre todo entre los jóvenes. El número de menores de 35 apuntados a sorteos se desploma un 31% en solo 6 años. El Banco Central Europeo exige al Gobierno medidas más eficaces y ambiciosas para evitar los desahucios. Un consejo de expertos debate hoy en Madrid cuál es la vía para garantizar las pensiones, retrasar la edad de jubilación o rebajar su poder adquisitivo. Estaremos pendientes. Nos vamos a ir enseguida hasta Donosti para conocer al detalle esas 12 recomendaciones que se han realizado en el entorno de ese foro social ubicado en el Palacio de Aiete en Donostia. Organizaciones como Lokarri y Bake Bidea han presentado ese documento que son, insistimos, una serie de recomendaciones dirigidas a ETA, dirigida al colectivo de los presos y dirigidas también al ejecutivo de Mariano Rajoy. Todo esto ocurre cuando ha pasado ya 1 año y medio desde el cese definitivo de la violencia de ETA. Comenzamos una pequeña ronda de valoraciones con nuestros contertulios. Marcelo Otamendi, son recomendaciones, no es un emplazamiento directo. Arratsaldeon, muy buenas tardes. Arratsaldeon. ¿En qué va a quedar todo esto? Bueno, va a depender mucho también de la tenacidad que está a prueba ya demostrada por parte de Lokarri y Bake Bidea de seguir trabajando en este campo, y luego de la receptividad que tengan por parte de instituciones, gobiernos y partidos políticos. Yo creo que ellos lo que intentan es darla, no solo, por supuesto, ofrecer contenidos en las recomendaciones, sino dar la sensación de que esto tiene movimiento, que se puede mover. O sea, no es que tenga movimiento, sino que debería tener movimiento, ¿no? Que se puede mover, que se pueden hacer cosas, que hay que hacer cosas, que hay que moverse, que esto no puede dejar simplemente a, bueno, pues como el Partido Popular está en el no, y luego el ministro francés de Interior decía antes de ayer, que él está en lo que diga Partido Popular, el gobierno español, en el no, pues que no hay nada que hacer, entonces no hay nada que hablar y no hay nada que mover, no hay que hacer nada en políticas penitenciarias ni en nada. Pues yo creo que es interesante que lo vuelvan a hacer, y además que hagan pues, emplazamientos tanto a ETA como a los partidos políticos, a los gobiernos. Yo creo que es, bueno, es interesante. Vamos a tener tiempo para debatirlo. Vas a ver qué da. Estos procesos son muy lentos, sobre todo este es muy lento, este que tenemos nosotros es muy lento comparando con otros procesos que se han dado por ahí. Pero bueno, vamos a ver. Yo creo que lo que intentan es transmitir la idea de que se pueden hacer cosas, que hay cosas que hacer y que no todo es una cuestión de dejarlo a la resignación. De recomendaciones y papel o al albur de lo que decida un gobierno, ¿no? Mikel Oroz, arratsaldeon, muy buenas tardes. Arratsaldeon. Entre unas de esas conclusiones y recomendaciones se habla de la importancia de reconocer el daño causado. ¿Estás de acuerdo? Hombre, creo que es esencial, ¿no?, que quienes han cometido daño, han llevado a cabo atentados, pues deban reconocer que lo que hicieron estuvo mal. No sé qué va a ir primero, porque claro, ellos hacen estas recomendaciones, pero seguramente no vaya a ser todo paralelo en el tiempo. Entonces, si ellos reconocen, los presos, digo, el daño causado, seguramente que eso podrá agilizar un posible acercamiento o diferentes políticas penitenciarias como se están llevando a cabo en los últimos tiempos, con, por ejemplo, ese permiso que se le dio a Valentín Lasarte. Ya veremos, porque nos están llegando ahora mismo las reacciones a estas 12 recomendaciones, a ver si a lo largo de la mañana, lo que dura el programa, nos llega también alguna reacción por parte del gobierno español. Por este otro lado, Javier Vizcaíno, arratsaldeon, muy buenas tardes. ¿En qué punto crees tú que está ahora mismo el proceso de paz? Yo creo que el ninguno realmente, y incluso hasta diría que proceso de paz, esa palabra con la que lo denominamos, hasta creo que le queda grande y deberíamos rebajar esa palabra, la denominación. Yo creo que no está el ninguno, porque por parte del gobierno español no hay ninguna prisa porque pase nada. Fía a que todos los pasos los dé la otra parte o las subdivisiones de la otra parte, y la postura del gobierno español va a ser esperar, y mientras el gobierno no se mueva un poquito, no le va la vida en ello, pues ahí se va a quedar. O sea que yo creo que está en ninguna parte. Los pasos, en realidad yo creo que los tiene que dar quien dijo que los iba a dar unilateralmente. Precisamente, una mayor implicación al gobierno es otra de las peticiones, y también petición de desarme por parte de ETA. Olatz Barrios, arratsaldeon, muy buenas tardes. ¿Quién tendría que mover ficha antes?
Bueno, si atendemos a estas recomendaciones que ha hecho públicas esta mañana el Foro Social, parece que ellos lo que piden es que todo el mundo se mueva a algo, ¿no?, para superar ese bloqueo que detectan en el proceso. Yo con lo que me quiero quedar es con que hay cosas que quizás hace un año no se le estaban reclamando a determinadas partes, en este caso a los presos, y que ahora sí se reclaman, porque yo quiero recordar que hace un año había muchas expectativas puestas en una declaración que hizo el colectivo de presos, el EPPK en Guernica, y en el que acabaron pidiendo la amnistía así, ¿no?, a grosso modo y de manera colectiva, y parece que bueno, ya empieza a interiorizarse que eso no va a ser posible. La declaración o las recomendaciones habla de salidas individualizadas, y yo lo que sí quiero recordar es que esto ya está sucediendo, que presos que han reconocido bueno, pues que el daño causado y que matar ha estado mal, están inmersos en eso que se llama o que conocemos como vía en anclares, y se están beneficiando están accediendo a beneficios penitenciarios. Nuestro compañero Gorka Vallejo ya está preparado para darnos con detalle esas 12 recomendaciones, así que adelante. Arratsaldeon, Adela, pues sí, como decirse, esas 12 recomendaciones van dirigidas a ETA, al colectivo de presos y también al Gobierno de Madrid. Y lo que hacen es resumir las conclusiones que se obtuvieron en las mesas de trabajo del Foro Social para el Proceso de Paz. Entre esas 12 conclusiones hemos destacado algunas, como puede ser la petición de desarme de ETA y también una mayor implicación del Gobierno para alcanzar la paz. Desde el Foro también piden al Gobierno de Rajoy que adecúe la legalidad a la realidad y que estudie la situación de las personas huidas. Se ha remarcado también la importancia de que los presos reconozcan el daño causado, mientras a la vez se reclama respeto al derecho de los reclusos. También se ha dejado caer la idea de redimensionar el número de fuerzas de seguridad del Estado. Estas 12 conclusiones están agrupadas en 5 apartados, que son consensos básicos, desmantelamiento y desarme, presos huidos, derechos humanos y también memoria y convivencia, unos puntos que están en boca de todos ahora, cuando hace un año y medio de ese fin definitivo de la violencia por parte de ETA. Es que ricasco, Gorka. Me gustaría que concretáramos un poquito más el hecho de que se habla de consensos básicos. ¿En qué puntos creéis vosotros que ya hay una serie de consensos más o menos básicos establecidos y hacia cuáles se puede llegar un poquito más? Javi. Yo creo que consensos básicos, si ponemos a las dos llamadas partes, creo que no hay en absolutamente ninguno de cada uno los entiende puntos. los Solo elementos de una en manera. generalidades. Es más, cada uno lo entiende y lo dice así. Esta mañana decía Borja Semper, sí, hay un problema con los presos, pero el problema es de la izquierda abertzale y de ETA. Entonces, quiere decir que cada uno lo ve desde su punto de vista. Creo que este documento sí puede ser un punto no de partida, porque ya se supone que venimos de más atrás, pero sí para sumar unas cuantas cosas. Claro, yo creo que no se va a comprar en su totalidad, ni en su mitad, ni en su cuarta parte. Hay muchas cosas que yo comprendo que el gobierno español no va a comprar, y a ETA se le pide bien poquito. O sea, a ETA yo creo que se le pide muy poco, ¿no? Entonces yo creo que estas recomendaciones, yo creo que tanto Locarri como el Foro deberían haber incidido un poquito más en las peticiones a ETA, porque las peticiones al gobierno y a los estados nos las sabemos ya de Una de las peticiones memoria. que se ha hecho, desmantelamiento de ETA. Hablaba sobre ello el coordinador de Locarri, Paul Ríos, esta misma mañana en la rueda de prensa que se ha ofrecido para dar a conocer las recomendaciones. Vamos a escucharle. Consideramos que hay que diseñar, desarrollar y combinar un proceso de desmantelamiento y desarme con el objetivo de garantizar la seguridad a toda la ciudadanía y como parte esencial del proceso de paz, recomendamos el diseño de un proceso controlado, ordenado y consensuado que culmine con el desmantelamiento de armas y estructuras militares de ETA. Es un proceso ordenado, gestionado, controlado, consensuado. ¿Cómo se hace eso, Lat? Claro, es que ¿cómo se hace eso? Yo creo que es que cuando preguntabas tú por los consensos básicos, yo creo que aquí se están quedando un poco cortos, y coincido con lo que dice Javier, por la sencilla razón de que ese es un consenso básico de la sociedad vasca de hace mucho tiempo, incluso de antes de que se produjera el cese definitivo, la declaración de cese definitivo de la violencia. Es decir, que la exigencia a ETA, primero para que en su momento, para que cesara su actividad, y después, y desde el mismo momento en que lo anuncia, para que se disuelva, se desarme y desaparezca definitivamente de nuestras vidas, yo creo que eso es una reclamación que no hace falta que figure entre las recomendaciones del Foro Social, porque es una reclamación de la sociedad vasca de hace muchísimo tiempo. Yo entiendo que ellos tengan que apelar a esta manera ordenada, consensuada y con facilitadores, pero yo creo que es algo que depende sobre todo de la voluntad de ETA de desarmarse. Es decir, que no hacen falta tantas alaracas, tantas cosas. ¿Qué interlocutores tiene que haber en este proceso?
A ver, los procesos de desarme, en los procesos que se llevan de una manera seria, se hacen de una manera ordenada, consensuada. Ya sé que a muchos nos gusta que nos vayamos a Irlanda, pero en el caso irlandés hubo una comisión internacional de desarme presidida por el general de Castellén, general retirado canadiense, que recibió la confianza de Dublín, de Londres y de la gente del Sinn Féin o del IRA y acudió a los arsenales. Aquí no hay arsenales, aquí afortunadamente no hay arsenales. Allí el término arsenal es un término que significa que en una borda, en un punto del sur de Irlanda, podías encontrarte con 400 armas. Aquí lo que hay son zulos y suele muchas veces bidones. Aquí el concepto arsenal y el concepto de desarme no tiene aquí la fuerza, aunque está complicado, pero no tiene la fuerza que tiene desde el punto de vista del poderío armamentístico que puede tener Irlanda del Norte. Y eso se hace en un consenso y él acudía a las bordas estas, donde las chabolas, o como se llama, las bordas estas, y veía como a unos técnicos que no eran del IRA tampoco, ponían esas armas fuera de uso, que es un concepto que se utilizó mucho en inglés, que hacían unos agujeros en no sé qué parte de las armas para que quedaran utilizadas. Y eso se hace de una manera ordenada. La única diferencia es que Dublín y Londres están de acuerdo en hacerlo así, que es como se hace. Pues los paramilitares también se desordenaron, se desactivaron, ¿no? Se desmilitarizaron en Colombia de una manera ordenada, con una comisión internacional que lo hacía, y aquí el gobierno español ha dicho que no quiere saber nada, que entreguen las armas o que las abandonen o que hagan lo que quieran, pero que ellos que no se sienten apelados por esto. También hay reivindicaciones en este país históricas que no se han cumplido. La reivindicación de la salida de la Guardia Civil y la Policía Nacional aquí, yo os aseguro que si hacemos un referéndum en este país, ahora que estamos tanto por los referéndums en este país, hacemos un referéndum sobre la salida de la Guardia Civil, Policía Nacional, Ejército y CNI, yo estoy convencido... Redimensionar el número y la función de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es una de las recomendaciones que ya se marca pauta y quiero recordar que no solo eso. La consejera de Interior del Gobierno vasco cifra en 500 millones de euros que los agradecería Gatzagaetxebarria Echeverría el coste de la permanencia anual, coste anual de la permanencia de las fuerzas de seguridad del Estado en un país en el que tenemos la Ertzaintza, que se reivindica como policía integral. Entonces, si nos ponemos a enumerar las peticiones de la población, pues además de la del desarme de ETA, yo estoy convencido que hacemos un referéndum en este país, en esta parte del país, Guipúzcoa, Vizcaya y Álava, y sale que la Guardia Civil, Policía Nacional, CNI y el Ejército Español, yo creo que gana por mayoría. ¿Es necesario, Miquel, redimensionar, como dice esa petición? Pero un segundo solo. A mí no me da la sensación de que se pide tampoco... Yo también podría ponerme a la postura y decir, pues se pide muy poco al gobierno español. Por ejemplo, en políticas de humanización, de política penitenciaria, se lo pide hasta Urkullu. Urkullu el otro día, no sé si filtró el gobierno español o el gobierno vasco, que Urkullu le había presentado un plan por fases para un cambio en la política penitenciaria, ¿no? Y me da la sensación de que eso se ha filtrado para transmitir a la sociedad. Yo ya lo he intentado, ya le pasé un plan a Rajoy. Rajoy no me está haciendo caso porque yo no veo que la vía Zaballa esté funcionando tanto, lo digo con todo el respeto, porque hay bastante bloqueo en el gobierno del gobierno español hacia la vía Zaballa. Hombre, estamos viendo se ha concedido un permiso hace poco, pero la fiscalía está denegando algunas solicitudes de cambio de grado. Termino un segundo. Una detrás de otra. La fiscalía está muy dura. Menos van a quererlo. Y la relación hoy en día entre el Departamento de Víctimas del Gobierno español y el Departamento de Víctimas del Gobierno de Gasteiz no existe. O sea que cuidado con decir que eso está funcionando porque no existe. Miquel. Hombre, comprendo que no exista cuando el nuevo responsable de víctimas del gobierno vasco es una persona que ha ejercido cargos públicos de Ribatasuna, con lo cual entiendo que entre las víctimas, la Asociación de Víctimas del Estado español y también COVITE, de momento no tengan sintonía con Yo hablo este de gobiernos, hablo de gobiernos, no hablo de asociaciones, hablo de gobiernos. El gobierno español y el gobierno vasco, ahora en los departamentos mutuos de víctimas, no tienen relación. Bueno, por ese motivo que tú has expuesto más. Y además se lo dicen así a la cara. Sí, pero es que yo comprendo perfectamente una persona, quizás yo ya lo dije en su día, creo que una persona que viene del entorno de izquierda abertzale no es la más adecuada para llevar adelante. Y sobre el tema que te he planteado antes, sobre esa redimensión de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Bueno, una vieja reivindicación de la izquierda abertzale. ¿Crees que es necesaria? Se lo está diciendo la consejera. Sí, bueno, pero es una vieja reivindicación de la izquierda abertzale. Locarri no es un organismo imparcial, con lo cual lo que nos diga, las recomendaciones que haga, no son, digamos... ¿Tú no les das valor? Bueno, cualquiera, el valor que cualquiera puede hacer unas recomendaciones. No son las recomendaciones que llegan del Señor, del Dios de los dioses, bueno, en del ese cielo. foro están participando una serie de mediadores internacionales de reconocido prestigio, ¿no? Quiero decir, no somos ni tú ni yo, con todo respeto hacia estas personas. Esos mediadores internacionales les paga quien les paga, ¿eh?
y no vienen, aquí ¿Quién les como paga, personas Miquel? neutrales. ¿Quién les Pues paga? al señor Currin recibió dinero. ¿De quién le paga? Dilo, ¿quién le paga? Sí, yo no- lo paga un benefactor que fabrica Sí. chocolates. Bien. Y que destina una parte de sus beneficios al fomento de las negociaciones de paz en el mundo. Bueno, Sí, creo está que- publicado y él lo acepta más. Sí. Un productor inglés, británico, de chocolates, de estos del Kit Kat, no sé si es la marca concreta esa, efectivamente, sí es. una parte de sus beneficios lo destina a la promoción de los procesos de paz y se lo paga Currin, pero si lo admite Currin. Bueno. Lo publicó un diario español y lo admitió Currin. Sí, sí. ¿Dónde está el problema? Pues que, que estas personas no son imparciales. Estas personas vienen porque lo ha buscado la izquierda abertzale. Pues nadie es imparcial. Miquel. Nadie es imparcial. Pues lo que te quería PSE y decir... PNV que esta- estuvieron en Ayete en el 2011. Estuvieron en Ayete, pero luego algunos geltzales off the record reconocen que no fue muy acertada haber Pues estado han ahí. estado en este ¿Quién es? foro, ¿eh? Han estado en este foro, ¿eh? ¿Quién es? Miquel, Yo no lo voy a decir. Miquel, Itxaso Atutxa ha estado en este foro, ¿eh? Miquel, Itxaso Atutxa ha estado en No, este no, foro. es que es la primera estuvo en noticia Iruña y en Bilbao. que tengo. Entonces, estaría bien que dijeras 3 o 4 nombres o que nos dieras ¿Estás 4 o hablando de 5 declaraciones off the record o...? pistas Off the o- record, con lo cual lo voy a respetar. ¿eh? No hay que quemar las fuentes. En otro caso, el Partido Socialista... Tenemos que ser un poco más serios si queremos partido, llegar a algún sitio el en el Partido debate. Socialista, por ejemplo, estuvo allí, pero no estaba de acuerdo con el texto que se aprobó en Ayete, por ejemplo. Porque todos los que cubrimos aquel día Ayete sabemos que ese texto no se redactó allí. Ese texto venía escrito ya, luego se juntaron por un lado, pues estos... Por lo tanto, estás matando el origen, es decir, no le estás dando la Vamos a ver, validez esto a es- este foro y a este por supuesto- Alocarri o... por supuesto que no, esto fue la teatralización que quiso hacer la izquierda abertzale para demostrar al mundo, a sus bases, de que ellos no habían perdido nada y de que el uso de la violencia hasta ahora no había sido en balde. Vamos a ver. Y esto no tiene nada que ver con el hecho de que ETA finalmente habría decidido ese cese de la violencia. Pero sí, este texto que vino a este foro estaba ya No redactado. está pregunto si está en todo vinculado de alguna manera. ¿Tú no crees que lo esté? ¿Cómo la izquierda abertzale a los 2 o 3 días al final acepta una de las recomendaciones que es el cese definitivo de las acciones armadas? Estas decisiones estaban tomadas anteriormente, yo estoy seguro. En cualquier proceso que se precie y en cualquier congreso que se precie, Miquel, Todo no esto estás es- descubriendo el Mediterráneo, vale, como, como las negociaciones de Kosovo. Bueno, pues todo, y esto, todas son así, hombre. todo esto es un lavado de cara. Claro. Un lavado Mira, de las cara de ayer la izquierda las de ayer de abertzale. Kerry, las de ayer de Kerry con los líderes palestinos y palestino y israelí. Pues está hablado antes y cuando hay la seguridad, la confianza de que se van a dar la mano, va Kerry. Si no Kerry no va el día que no se Pues den la que no mano. nos Claro, pues ya lo sabemos, que no Miquel. nos intenten vender esto como si fuese, me refiero a lo de Ayete, a lo de hace año y medio, como 2011. si fuese, digamos, que vienen líderes internacionales, neutros, a escribir un decálogo de lo que hay que hacer, esto es lo correcto, como neutrales que somos. No. Esto es una parte interesada. Todo esto lo ha promovido la izquierda abertzale, Locarri, que todos sabemos que Locarri es la sucesión del Carri y cómo se fundó el Carri. Y como he dicho anteriormente y reitero, todo esto es un teatro para intentar vender a las bases sociales de la izquierda abertzale que a ETA no se le ha Borja derrotado. Semper, el portavoz del Partido Popular, también hacía declaraciones al respecto en el programa Boulevard de Radio Euskadi. Hablaba de proceso de paz. Al parecer van a pedirle a ETA que entregue las armas o que haga no sé qué cosas. Bueno, pues sí. Tampoco creo que haya que ser demasiado experto, porque eso lo sabe el ciudadano vasco medio, que necesitamos de una vez por todas que ETA desaparezca y que entregue las armas, que nos deje, que se convierta en parte de nuestro pasado de una vez por todas. Pero creo que no estamos en un proceso de paz. En Euskadi ya hay paz. Desde el mismo momento en el que ETA ha dejado de asesinar, ya hay paz. Si queremos decorarlo con expresiones como proceso de paz, bueno, pues estará bien para algunos. Pero en Euskadi, recordémoslo, hay paz porque ETA no asesina. ¿No hay proceso de paz, Olatz? Que hay paz, yo estoy de acuerdo con Borja Semper en que estamos en paz. Lo que hará falta será consolidar la convivencia, sobre todo. Y para eso quiero recordar que ya existe una ponencia llamada de paz y convivencia en el Parlamento Vasco, que me gustaría que no se nos olvidara y que yo soy de la opinión que en el Parlamento Vasco... ¿Son incompatibles este tipo de recomendaciones con la ponencia que se puede hacer en un Parlamento? No, no son incompatibles, porque al final recomendaciones puede hacer, y además son expertos, y bueno, tendrán sus bases y sus fundamentos. ¿Pero y sus qué tendría razones más peso, en para tu hacerlas? opinión? En mi opinión, el Parlamento. El Parlamento tiene más peso, sí,
siempre. ¿Por qué? Porque representa de forma directa la voluntad de los ciudadanos, con lo cual deben de ser. Además, ahora ya no hay excusas, ya están todas las sensibilidades políticas representadas. Yo creo que ya no hay excusas para no delegar en el Parlamento Vasco todo este tipo de cuestiones. A mí me parece que eso debe de quedar claro desde el primer momento. Y luego, por contestar lo que estabais comentando, es que yo quiero recordar en lo tocante al desarme de ETA, que en el comunicado de 27 de marzo de ETA decía la banda que el desarme no figuraba en la agenda de los verificadores ni en el mandato de esa comisión. Y quiero recordar que se les expulsa precisamente a la cúpula de ETA de Noruega porque ellos estaban esperando una negociación con el gobierno que el gobierno no quiere mantener, porque yo creo que si alguna lección hemos extraído de todo este proceso que nos ha traído hasta aquí es que con ETA no se negocia, y me parece que mantener eso... Es que ¿a quién representa ETA? Por eso digo que con ETA no se negocia, entonces a eso voy. Esos de la capucha. Pero quiero decir... han cambiado los criterios, ¿no? Porque antes se decía, ETA lo que tiene que hacer es terminar y luego hablar con el gobierno español de cuestiones técnicas. Pero es que ETA se resiste al desarme, Marcelo, que Sí, es eso, de yo creo un punto cuestiones que técnicas. me gustaría saber qué opinas de antes eso. decíamos, se decía, ETA lo que tiene que hacer es terminar. Por supuesto, no va a negociar cuestiones políticas, para eso están los representantes del pueblo, de los ciudadanos que votan, pero ETA tiene que hablar con el gobierno de cuestiones técnicas. Y ETA dice, pues vamos a hablar de cuestiones técnicas, vamos a hablar del desarme, y dice, no, es que no hay nada que hablar. Pero antes el argumento era ETA a lo suyo, es decir, a sus puntos, que son las cuestiones técnicas, preso, desarme, y eran 3 puntos. Pero es que ese era un esquema que había... No, pero eso lo decía todo el mundo Pero era un aquí. esquema que heredaba Eso lo decía del aquí gobierno todo el mundo. Zapatero, y después el gobierno Rajoy ya no estaba en ese esquema. No me refiero a cuestiones del gobierno Zapatero, me refiero a que en general se decía, ETA tiene que renunciar a Izquierda Abertzale y ETA tiene que renunciar a ser ellos los que lideren un proceso de contenidos políticos. Eso se admitió por parte de Izquierda Abertzale y por parte de ETA. Y ETA dice, vale, muy bien, entonces abandonó la lucha armada y ahora vamos a entrar al proceso lógico de hablar de sus cosas. Es que se utilizaba así, sus cosas. Y no hablo en relación ni a Yete, ni a Loyola, ni a Ginebra, ni a Oslo. Es un concepto, era muy utilizado, es decir, ETA no representa a nadie, por lo tanto, cuestiones de autodeterminación, territorialidad y referéndums, eso no lo decide ETA, tampoco lo negocia ETA, esos son partidos políticos, representantes del Parlamento, los partidos políticos e instituciones, y ETA y el gobierno a lo suyo. Y ahora cuando toca que ETA y el gobierno hablen de lo suyo, es decir, hablen de presos, hablen de desarme, dice el gobierno español, no. Y además nos parece bien que diga que no quiero hablar nada, no. Marcelo, una cosa muy rápida. El tema es que ETA está esperando a que se le solucione el tema de los presos para desarmarse. Yo creo que es un avance que ahora ya se le pida, que no espera nada y que se desarme, porque en el último comunicado se resistía, Marcelo. ¿No crees tú que se avanzaría si se desarma? Marcelo, de ese lo suyo, la parte de los presos. Creo que la parte de las armas sí es lo suyo de ETA. La parte de los presos, creo que eso está en la mesa política, en la representación política. Creo yo tienen derecho a decir, yo quiero salir de la cárcel vía como queramos. Por supuesto, está en manos de ellos también reinsertarse, Marcelo. Ahora, está en manos de ellos. Voy a intentar argumentar. Es que cumplir sus expectativas o sus peticiones. Depende, cada uno tendrá las suyas. Yo lo que digo es... Este foro social dice que deben ser actores activos del desarrollo del proceso de paz también. Una cosa es, los presos tienen que tener la absoluta libertad, dentro de lo que se llama la organización ETA, absoluta libertad de decir, yo quiero salir así, yo quiero salir así, yo así. También hay que reconocer, en el caso de la vía Zavalla, decir, bueno, nosotros vamos a hacer este proceso para reconocer el dolor causado, acercamiento a las víctimas, y otros decir, yo quiero delegar en ETA o en quien ETA delegue, Grupo Internacional de Mediación, que ETA delegue la negociación en las conversaciones de mi salida a la cárcel, mi excarcelación. Y yo creo que hay que respetar las dos. Hay que respetar que unos digan... Pero eso socialmente no se puede. No se puede hacer. ¿Cómo que no se puede comprar? No va a haber negociaciones colectivas. Decirme en qué proceso han sido las salidas individuales. Las salidas, los presos salen de uno en uno. Pero la gestión de excarcelación de todos los procesos son gestiones colectivas de salidas individuales. Por ejemplo, hemos hablado... Termino un segundo. Hemos hablado de reconocimiento del dolor causado. En Irlanda, al norte, se les exigió. Para algunos solo. En Irlanda había dos bloques enfrentados. ¿Quieres que te defina aquí otro bloque yo? Aquí hay... ¿Te digo los colores de los uniformes de una parte del bloque aquí yo? ¿O te digo los responsables políticos de esos uniformes que han hecho en este país mira, los 30 años? En este país nos dimos un marco dolor causado y promesa de no volver a utilizar las armas. Fue la condición que se puso en Irlanda del Norte. Reconocimiento del dolor causado y promesa de no volver a hacerlo. Los que no reconocieron siguieron en la cárcel. Que esto no tiene nada que ver. ¿Cómo que no tiene nada que ver? Que aquí no hay dos partes enfrentadas que han estado matándose unos a otros. Es que ha podido haber un abuso de las fuerzas de seguridad del Estado. Olache, Javi. Sí.
Sí. Un abuso no, Miquel, un diseño Vamos de a ver. actuación. No, un no, diseño no, de hacer no, interior. no estoy de acuerdo. No son despistes. Aún no ha habido Y un entonces, reconocimiento. la salida, Es que vuelve a no la lo ha salida de los habido. presos, vuelve a salir de los presos. En la salida de los Breve, presos, por favor, vamos en por todos aquí, los tenemos que procesos escuchar a Pello son Urizar, venga. gestiones colectivizadas de la salida. Luego uno sale el lunes y otro sale el martes. Y luego es muy libre que otros opten. No, es que yo no quiero que nadie me represente. Yo voy a hablar cada uno directamente tiene sus penas. con el Ministerio Cada de uno- Interior o con el Ministerio de Justicia y yo quiero salir Hola. así. Cada uno tiene sus Perdona, penas. Miquel, hola. He empezado así mi intervención diciendo que si en algo hemos avanzado es en haber superado esa petición de amnistía colectiva, porque eso no se puede producir en un Estado de Derecho. Efectivamente, cada uno tiene su condena y cada uno tiene que adecuarse a esa condena y reconocer. Además, lo dicen las recomendaciones de Locarri y Marchelo, hablan de reconocimiento, o sea, de que las salidas tienen que ser individualizadas, es decir, que cada uno tiene que hacer un ejercicio íntimo de reconocimiento de lo que ha hecho y del daño causado, ¿no? Y entonces yo creo que eso es importantísimo. Y habla también de un tiempo prudencial, que nos estamos olvidando de esa parte. Es decir, están marcando también los tiempos. Ha pasado Sí, hombre. año y medio desde la decisión de ETA y no se ha movido nada. Nada. en cuestión Bien, de si yo presos. no digo que Nada. no haya ETA cosas todavía que no tengan se que moverse. disuelve. Es ETA que tomó la decisión más efectivamente, importante, que es fue la que- disolverse. pero La más es lo más importante, importante. perdón, la de terminar la lucha armada, que era la más Porque importante de es tener. Es que ha llegado 40 años tarde, es que parece que ahora le debemos Es que algo a eso ETA. ¿Qué le abriría- tenemos que dar las gracias todavía? Bueno, Marcelo, también se habla de se le- responsabilidad. se le pedía de las que lo hiciera. responsabilidades, un momentito, que tienen que tener los grupos parlamentarios, los grupos políticos. Era ese llamamiento que hacía ayer, insistimos, antes de conocer estas recomendaciones, Pello Urizar. Vamos a escucharle. Desde luego, lo que no vamos a permitir es que bueno, pues, el mango de la sartén lo tenga el Partido Popular, marcando ellos cuándo un tema tiene que tirar para adelante o cuándo se puede bloquear. Yo creo que en estas conclusiones aparecerán diferentes fórmulas que van a poder posibilitar también dar pasos adelante y desde luego lo que es importante y verdaderamente, lo verdaderamente importante en este caso es que sea la sociedad vasca la que marque cuáles pasos se tienen que dar y hasta dónde queremos llegar. Fórmulas que posibiliten dar ese paso adelante que nos está faltando y, visto lo que estamos viviendo en la mesa, que desde luego el debate es lo más sano del mundo, ¿qué punto, qué papel activo tiene que tener la sociedad? Marchelo, Miquel. Un pequeño comentario, Latz. No, en un Estado de Derecho la amnistía no es antagónica con el Estado de Derecho. Hay Estados de Derechos como Colombia que van a dictar una amnistía el día que lleguen a un acuerdo. Otra cosa es que en España sea anticonstitucional, lo cual no quiere decir que no sea democrática. En la mayoría de países... En España sería mayoría de- anticonstitucional, pero de todas maneras... En la mayoría cuando de se ha las reivindicado... Un constitucionales- segundo, por favor. Cuando se ha hablado de amnistía en los últimos meses, no se habla de amnistía en concepto penitenciario, sino más en concepto político, que quiere decir negociación, acuerdo, fase de proceso de paz. Yo creo que los que hablan de Que amnistía... pongan un asterisco y que lo eso es, expliquen. que abajo. Sí, Yo que estoy nos expliquen intentando por qué. interpretarlo y explicarlo, que yo creo que para eso me han llamado también. Marcelo. Bueno, no para que hable de eso, pero para que hable de otras cosas. Tu punto Cuando de se está vista. hablando ahora de amnistía en el último año, no se habla en el concepto penitenciario del 77 de la amnistía, no se habla en ese concepto, si se habla más en concepto político, de contenido político. Yo, Pero de todas maneras, ese desgraciadamente, pequeño matiz, cada vez que lo escucho, en teoría política, la amnistía lo y el entiendo Estado de de la Derecho otra no son manera. incompatibles. Yo también Javi, lo entiendo, adelante. aquí Bien. los A ver, tres de uno la a uno, lo mesa- entendéis todos lo mismo, pero no escuchamos ninguna declaración. Venga, va, No, Javi. es que ya no sé en qué punto era en el que... habías preguntado antes por el papel de la sociedad. Desgraciadamente es el que se ha perdido porque a la sociedad, que tampoco sabemos exactamente quién es la sociedad porque no los conocemos uno a uno, mi impresión personal es que este asunto dejó de importarle el 20 de octubre de 2011. O sea, dijeron, ya está, ya se acabó, estar en otra cosa. Y debates como este pues nos interesan a los muy cafeteros en general y luego a las personas que sí se juegan algo, ¿no? A los presos desde luego, a las víctimas también y a una parte de, ¿Crees que a la de la sociedad clase no le política. interesa estas recomendaciones duro, o cómo se es puede que, avanzar en este enunciarlo proceso así- que nos ha machacado durante tantos años? Enunciarlo así es muy duro y puede quedar la sociedad como una cosa que, o como un cuerpo indiferente, pero es la realidad. Yo creo que es lo que vemos, ¿no? O sea, no es que no les importe, no es que tenga pues piel de pato donde todo resbala. Es simplemente que está otra cosa, o sea, que ya cree que no, que ya hemos sufrido bastante con esto, y entonces esto está en manos de las personas que tienen algo que jugarse en ello. Yo discrepo ahí un poco. Hola, Javier. por aquí. Yo Y sí luego que Miquel, creo te prometo. que la sociedad nos ha traído hasta aquí. Eso para mí es fundamental dejarlo claro, que si estamos en el punto en el que estamos y estamos Sí, pero sin teniendo hacer este debate... lecturas heroicas tampoco las, Bueno, o sea, ahí está la trayectoria que de los- Gesto por la Paz que se acaba de disolver. Eso es, sí, eso pero es sociedad pero civil, que los es años más gente de a duros- pie. Sí, pero todavía Gesto por la Paz lo que podía representar, y yo se lo reconozco, y Locarri y todos los movimientos, era un poquito... una buena parte de la sociedad no ha estado
Hombre, es verdad que ha habido una parte de la sociedad que no se ha implicado, pero yo sí creo... Porque la sociedad es así. Yo sí creo que hay que tener en cuenta el papel de la sociedad. Y luego, al hilo de lo que decías tú, Javier, también me parece importante destacar el asunto de la justicia. Y efectivamente, tú decías, la gente que se siente concernida serán sobre todo pues, los presos, las víctimas. Yo en este caso sí que leo aquí en estas recomendaciones que se habla de eso que llaman justicia transicional, que se habla de adaptar la aplicación de la justicia al contexto político. Y yo creo que eso es un escollo tremendo. Porque claro, tú dile a una víctima de ETA que ha perdido a su padre, a su hijo, a su hermano o a quien sea, háblale de justicia transicional y háblale de que hay que adaptar las penas a eso. Una cosa es que hablemos del acercamiento de presos y que hablemos de flexibilización de la política penitenciaria si se dan las condiciones, si se reconoce el daño causado y si ETA se disuelve. Otra cosa es que hablemos ya de justicia transicional o de no cumplir las penas, porque a mí me parece que eso es jugar ya en terreno peligroso. Miguel, breve, por favor. Vamos a ver, creo que se puede llevar a cabo todo este proceso, es que tampoco me gusta denominarlo así, con la ley en la mano. Y además creo que la legislación española tiene bastante grandeza y flexibilidad. El Gobierno ya puso hace un año negro sobre blanco un plan de reinserción muy clarito, que venía a ser la vía en Anclares, pero sobre papel, porque hasta ahora no había nada recogido sobre papel. Y los presos que quieran venir al País Vasco lo tienen muy fácil, no tienen más que desmarcarse de la violencia. Si se desmarcan de la violencia, se les acerca al País Vasco. Y si quieren que se les acerque de forma masiva a todos, no tienen más que disolverse ETA, entonces ya Marcelo. no existirá esa organización y se Os les voy a pedir acercará brevedad, a todos. por favor, Y muy rapidito, Un Adela. segundo, que Y tiene que quienes hablar Marcelo, quieren- tenemos que ir cambiando de quienes asunto. quienes quieran que su régimen penitenciario se vea modificado, no tienen más que mostrar su arrepentimiento y pedir perdón, como se ha visto con todos Marcelo. estos presos de la vía en Anclares. A los que no les ha servido de absolutamente nada. Miquel. Bueno, Valentín Lasarte, el fin de semana pasado. Vamos. O sea, Bueno, Que no por ha Dios. servido de nada. ¿Cómo que no? A ver, por Tampoco me favor, parece. Cambios de Marcelo, grado. por favor, Mercedes, Marcelo. Es que riesgo. No tengo un punto de vista tan negativo o tan frío como tenía Javier cuando decía la implicación de la sociedad o la preocupación de la parte importante de la sociedad. Yo creo que una parte importante de la sociedad sí está interesada en seguir de cerca lo que está sucediendo, más en el campo abertzale que en el campo no abertzale. Yo creo que en el campo abertzale, no solo izquierda abertzale, y bases votantes de PNV más EH Bildu, yo creo que en general están interesados, preocupados, esos son la mayoría del Parlamento de Gasteiz. Luego, el fin último de estas actuaciones del Elkarri también son, no sé si es el fin último, pero lo importante es activar a los ciudadanos El en diálogo. esos procesos. Sí, no, y procesos que se animen, que se impliquen, que organicen en Donostialdea pues un comité para seguir el proceso, para animarlo, para participar, para pedir a los políticos que se impliquen. Yo creo que también una parte importante es esa, ¿no? Y luego, sobre la justicia transicional o no, el presidente Santos de Colombia acaba de decir hace una semana que la justicia no puede ser, presidente de Colombia, no Locarri de Ayete, no puede ser un impedimento para la paz. Y sobre la salida de los presos, con que apliquen el método que aplicó el Estado español para sacar a sus presos, Miquel, todo está arreglado. Bueno, vamos a quedarnos ahí porque tenemos El más Estado asuntos español, que abordar. El Estado español a sus presos los sacó mañana. un segundo solo. Un segundo, Los Marcelo. sacó a todos. Galindo, Vera, Julen fatal. Elgorrega, a todos antes de cumplir condena. Olaz, no cumplió condena nadie. Decías tú que había que cumplir condenas, no cumplió condena nadie de los del Estado, nadie. Diremos que nos parece muy mal. Nos parece Bueno, muy mal, un ¿no? tema que Pero preocupa y ninguno está muchísimo dentro. a la sociedad. Entonces, con que utilicen ese mismo método ver, con los presos son- de ETA... Un segundo, Dala. Pero Me Mercedes, callo, un segundo, llevas ya 10 segundos diciendo un segundo, Me callo Marcelo. hasta que Venga. vuelva a hablar. Me callo hasta que Va. vuelva a hablar. Adela, Bocado. con que utilicen el método que utilizaron con sus presos para sacar a los presos de ETA, se arregla todo en 15 días. Venga. El mismo método. Vamos a hablar de otro tema que desde luego sí incumbe y mucho a nuestra sociedad, sobre todo a los jóvenes. Estamos hablando de la demanda de los pisos protegidos. ¿Se acuerdan ustedes cuando la gente pues entraba en una serie de sorteos, iba en reserva, parecía que le había tocado la lotería cuando le tocaba un piso de protección oficial? Pues bien, cada vez son menos los jóvenes menores de 35 años que están apuntados a las listas de Etxebide. Hasta un 31% ha bajado el número de jóvenes que están demandando vivienda de protección oficial. ¿Por qué? Bueno, pues una de las claves que tiene este asunto detrás nos las va a explicar Roberto Almagro. Adelante. Eguardión, Adela, la crisis y el descenso de natalidad hacen que cada vez menos jóvenes quieran acceder a un piso de VPO. De hecho, la última encuesta de Etxebide señala que desde 2005 la demanda de pisos protegidos por menores de 35 años ha disminuido en 14.000 personas. De hecho, si en 2005 solicitaron este tipo de pisos 45.000 jóvenes, en 2011 lo han hecho 31.500. Supone un 14.000 jóvenes menos, o lo que es lo mismo, un descenso del 31%. La crisis obviamente ha
ha jugado un papel importante en este descenso. Si los jóvenes no tienen trabajo, es lógico que no quieran marcharse de casa de sus padres. Además, cada vez más jóvenes vascos deciden irse al extranjero a buscar trabajo, así que todo esto influye, pero hay un verdadero problema de fondo, es el demográfico. ¿Qué ocurre? Para poner un ejemplo, en 1970 en Euskadi había 4 niños por cada anciano. En la actualidad hay 3 ancianos por cada niño. Esto quiere decir que las previsiones, si en 2010 hay 600.000 jóvenes de menores de 39 años, en 2020 se espera que esta cifra baje a 468.000. Es un descenso de casi 150.000 jóvenes menos. Como vemos, esto afecta a la demanda de viviendas. ¿Y cómo puede afectar en el corto plazo? Pues que las personas que soliciten estos pisos de VPO tengan una edad más avanzada. De hecho, si en 2005 los jóvenes que solicitaban este tipo de vivienda rondaban los 33 años, ahora en 2011 rondan los 41 años y es previsible que esta media siga aumentando. Así que la pregunta es, Adela, si la crisis y estos factores demográficos van a incidir en el mercado inmobiliario vasco, ¿cómo afectarán? Eso es lo que habrá que ver en un futuro. Pues eso se verá y afectará no solamente a las inmobiliarias, a las constructoras, sino también a los bancos, quienes son los que hoy por hoy tienen la mayor bolsa de pisos, entre los que no han vendido y todos aquellos que están desahuciados. Pero vamos a ir analizando algunos de estos datos. Ahora mismo hay 84.376 personas y parejas que están apuntadas en Etxebide, que es el dato más bajo desde el año 2003. Atendemos específicamente a la cuestión de la crisis económica, del paro y de que los jóvenes no pueden emanciparse, ya ni siquiera se apuntan a Etxebide. Javi. Sí, yo me he quedado con el dato de que la edad media ahora de los solicitantes es de 41 años. Claro, 43 en Guipúzcoa, fíjate. No, ella en mi generación, en las anteriores eso hubiera sido increíble, ¿no? Cuando ya desde los 20 años intentaban meterse en la aventura de los pisos. De todas maneras, yo no sé muy bien qué hacer con todos estos datos, cómo barajarlos y qué es lo que me están diciendo y para qué sirven, ¿no? Porque a lo mejor tienen también una lectura en positivo. Si hay menos solicitudes, se podrán cubrir mejor esas solicitudes. Lo que pasa es que la política de vivienda en general yo tampoco la he entendido mucho, ¿no? O sea, no se cubrían las necesidades de las personas que estaban muy mal económicamente, ni tampoco de las que estaban muy bien, solo de los que estaban ahí en el medio, ¿no? Yo no sé si ahora esto se puede arreglar y hacer de la necesidad virtud y darle la vuelta a un dato que aparentemente pues sí nos dice cosas negativas, como que es consecuencia de la crisis y repartir esos pisos mejor, ¿no? No sé hasta qué punto se van a repartir mejor, se va a hacer un poquito más de manga ancha para intentar que esos pisos tampoco se queden vacíos. Claro, hombre, es que yo creo que una de las lecturas claro, ¿no? que tenemos que hacer de estos datos oficiales vacíos, ¿no? Sí, por eso digo que una de las lecturas es quizás eso que siempre se habla de fomentar el alquiler. Yo creo que estos datos, la lectura que se hace a gritos es esa, ¿no? Que hay que fomentar el alquiler más que nada, porque a mí lo que me preocupa cuando leo esto es la lectura o la interpretación sociológica y demográfica que yo hago. Es decir, si la edad media a la que se están apuntando la gente es 41 o 43 años, ¿qué posibilidades tiene esa gente de formar familias? ¿Qué posibilidad tienen las mujeres de tener hijos? Quiero decir, o sea, porque al final se habla mucho, ¿no? Es un tema que yo me gusta seguir, de, bueno, pues de que las mujeres tienen hijos cada vez más tarde y luego escuchamos siempre a ginecólogos advertir de que es que estamos yendo en contra de la naturaleza y que eso no puede ser y que es algo que no, que a partir de los 35 baja muchísimo. Pero claro, si no podemos acceder a una vivienda, o sea, si las mujeres no pueden acceder o tener una familia y una vivienda propia, ¿cómo van a tener hijos antes de los 35? Es que ni siquiera nos apuntamos a Etxebide. Claro, ni Esa siquiera es la se cuestión, apuntan. ni siquiera se te pasa por la cabeza el hecho de que te puedes ir de tu casa o que puedes dejar un piso compartido en el que has estado, bueno, pues para intentar ahorrar esos gastos, lo cual nos dibuja un panorama social en Euskadi, pues un poquito, no sé si desamparado, no sé hasta qué punto muy poco negativo. Yo, Javier, no le veo a este asunto ningún dato positivo, porque si ha descendido es porque mucha gente ni llega igual a los ingresos mínimos para poder inscribirse. Y sí que a esa ecuación que comentabas eso es lo antes... tremendo. Perdona, que haya unos ingresos mínimos. O sea, el ingreso mínimo debería ser 0, ¿no? Y había mucha gente, por lo menos de mi generación y de mi época,
que para poder acceder a una vivienda tenía que tener unos ingresos mínimos que ya rondaban lo que podríamos llamar clase media. Hay que decir que... En estos momentos los ingresos mínimos son 3.000 euros para inscribirse en la modalidad de alquiler. Y yo sí que añadiría una causa fundamental de la que no hemos hablado aquí, es la dificultad de acceso al crédito. Porque se reducen los salarios, hay mucho paro, también la gente migra, pero es que mucha gente ni siquiera se apunta o le toca, por ejemplo, y no puede, y cuando va a pedir un crédito a las entidades financieras... Claro, porque si ya optas a un piso de protección oficial, se presuponen que los sueldos son bajos y los bancos tampoco se fían. No se fiaban hace 4 o 5 años, que he conocido casos muy cercanos, o sea que ahora entiendo que todavía muchísimo menos. Pues por eso, que creo que no se puede hacer ninguna lectura positiva. No es que, digamos, en Euskadi hay menos necesidad de protección oficial, sino que este descenso se debe y también a que... se ha perdido un poco esa sensación de que tienes que tener una casa en propiedad, no en este caso de la VPO, porque es un régimen específico, ¿no? Pero aquello que te decían la Ita y la Ma, ay, cómprate un piso, que esto es para siempre, que es un valor seguro, etcétera, etcétera, que aquí vivirás forever and ever. Marcelo, ¿esto ha cambiado? ¿Este paradigma está cambiando? Yo creo que hay una previa, que es los vascos somos muy tardíos saliendo de casa en general, también cuando había dinero. En general, si comparas con culturas más del centro y norte de Europa, comparas con Estados Unidos y comparas con el centro-sur de América, por ejemplo, allí la gente con 20, 21 años no está ya en casa. Luego sobreviviría, pero no está en casa. Aquí, cuando había mucho dinero y cuando había poco, siempre hay una tendencia a salir. La generación de los 70, lo primero que querías hacer era salir de casa y te ibas, pero era un no con 20, con 19. ambiente sociológico un poco más, digo hippie, lo digo hippie con todo el cariño, ¿no? Hippie en el sentido de más alternativo. Uniendo lo que decía, pero no tiene también que ver con esa sensación de cuando tú te querías emancipar, ¿no? Que te decían en casa, ¿dónde vas a ir? Mejor ahorra. Esto atrasa la emancipación personal. O sea, salir de casa es, en tus fases de emancipación personal, desarrollo como persona, salir de casa es una de ellas. Otra cosa es que te inviten a tu programa, pero una de las fases de emancipación personal es... No te enfades. No me estoy enfadando. No te enfades. Marcelo. Es salir de casa, ¿no? Aquí hemos sido sociológicamente muy tardíos saliendo de casa. Yo creo que otra cuestión, está sucediendo también otro drama, que es que la gente que salió de casa está volviendo a casa. Sí, de eso vamos a hablar. Mira, se lo voy a preguntar, perdón un segundito, que es que tengo a Rocío al teléfono y es conferencia, ¿sabes? Que está en Suecia. Arratsaldeon, Rocío, muy buenas tardes. Digo que estás en Suecia porque tú eres natural de Guecho y has tenido que emigrar porque no encontrabas aquí trabajo. Sí, exactamente. Esa ha sido tu situación y como la de tantos otros vascos. Cuéntanos tu periplo, ¿no? ¿Cómo es lo que te impulsó al final a irte? Pues bueno, yo he estado echando allí currículums durante tiempo y nada, pues poca cosa me llamaban y justo a través de la Fundación Novia Salcedo pues había esto lo de las becas internacionales. Sí. Y entonces, bueno, pues yo mandé y había pues para diferentes destinos. Y a mí me habían ofrecido pues inicialmente 2 y al final, bueno, pues encontré este. Y esa misma mañana que encontré este destino, pues que le habían ofertado. ¿Y te fuiste para allá? Sí, me dicen, haz una entrevista y esa semana ya me dijeron, estás cogida, te vas en 2 semanas a Suecia. ¿Te puedo preguntar cuántos años tienes? Tengo 25. 25 años. Y en esta tesitura no ves un panorama que sea halagüeño para encontrar un trabajo aquí. No, la verdad es que está muy complicado. Ves las ofertas de empleo y hay muy pocas para perfiles muy específicos, con muchísima experiencia. ¿Y tu trabajo allí es un trabajo cualificado para lo que te has preparado aquí? Sí, por supuesto. Yo ahora estoy en la European Spallation Source, la fuente de espalación de neutrones. Sí. Que, bueno, Bilbao era la subsede. Bueno, es la subsede. Y nada, pues... Rocío, como allí no se estaba, sí. ¿Y tu plan a largo es quedarte allí en Suecia o dices, mira, en algún momento de la vida tendré que volver a casa, que en casa se come fenomenal? Sí, hombre, pues a mí me gustaría volver, porque además ahí tengo a mi madre y a mi hermana. Mi otra hermana la tengo en Estados Unidos, que también está como yo, con el marido. Y, hombre, pues a mí me apetece volver pues eso, con mi madre y con mi hermana, pues allí pasar más... ¿Pero te das margen hasta que esto esté un poquito más boyante? Pues, hombre, es que no queda otra. Ya. Si yo quiero seguir mejorando y tener un currículum y no estarme quieta, pues o voy fuera o si no, poco. Perfecto. Rocío, muchísimas gracias y mucha suerte. Vale, gracias. Agur, agur. Bueno, desde luego que es un ejemplo, ¿no? Ya ni siquiera se plantea el hecho de ni me apunto a Etxebide ni opto a una vivienda en alquiler social, porque me tengo que marchar, no me da la vida.
Yo creo que no hay que hacer tanto drama desde la fuga de cerebros o de los jóvenes que se van, sino que hay que confiar y esperar y fomentar que vuelvan. Es decir, a mí no me parece tan negativo que se vayan y que tengan una experiencia laboral. Por cierto, que esta chica me ha recordado mucho a mí misma, porque yo también estuve en Suecia de Erasmus y la verdad es que no tiene nada que ver. Y hoy en la radio también escuchaba un programa que ha puesto en marcha Dinamarca, o sea, en los países nórdicos al final son tractores. Eso es, Dinamarca para contratar jóvenes vascos y que demandaban sobre todo ingenieros, ¿no? Ingenierías y gente preparada. Entonces, por eso digo que bueno, allí las cosas funcionan de manera absolutamente diferente. Desde hace años yo cuando estuve me encontraba con que, vamos, allí los jóvenes de 20 y tantos años, al hilo de lo que hablábamos, todos vivían fuera de casa, pero porque el Estado tenía un programa de ayudas que fomentaba precisamente el alquiler y que salieran los alquileres en esos países. Claro, pero es que estaban fomentados, es decir, los estudiantes cobraban incluso del Estado para poder hacer su vida, digamos. Es decir, no tenía nada que ver. Tú ibas allí, te quedabas con la boca abierta y decías, esto es otro mundo, es otro planeta, no puede ser que esté a unas horas de avión solo, ¿no? Esto no tiene nada que ver con lo que conocemos aquí. Entonces, claro, bueno, aunque también es verdad que parte de ese sueño se está desmoronando. Hemos visto en la periferia de Estocolmo estos días problemas muy graves de disturbios raciales, etcétera. Pero bueno, también es verdad que lo han hecho de otra manera y por eso yo lo que digo es que no está mal que haya jóvenes que salgan, se formen, incluso, por supuesto, ganen experiencia que luego les sirva pero que aquí, luego vuelvan, pero que luego esa fuga de cerebros, pero estás que luego invirtiendo vuelvan en una formación, en unos jóvenes que es un personal cualificado que luego te va a sacar las castañas del fuego. Sin embargo, se van a otros países de Europa donde las condiciones de vida son mejores y donde hay una oferta laboral a la que acogerse. Sin embargo, y hemos conocido también datos, y es que por cada 10 jóvenes de entre 18 y 34 años que se fueron de Euskadi, casi la mitad, el 48%, volvieron al cabo de un tiempo. Volvieron al cabo de un tiempo. Es que no tenemos ¿por qué? forma de contentarnos. O sea, vemos lo negativo de lo uno y lo negativo del otro. Y creo que nos lanzamos muchas veces en plancha en datos que, como ocurrió hace 3 semanas, luego fueron desmentidos. No sé si recordáis, salieron unos datos que decían que no sé cuántos mil jóvenes vascos se habían marchado y todo el mundo en las tertulias hablamos de qué terrible fuga de cerebros, se van, nos vamos a quedar descapitalizados. 2 días después, no, 2 días después... Yo me acuerdo, en la redacción hablábamos que era imposible tanto. 2 días después no había tantos jóvenes dijeron que esos datos se correspondían con los inmigrantes que o bien habían vuelto a su país, los jóvenes inmigrantes, o bien habían ido a otro lugar a buscarse la vida. Que vascos había 334, me quedé con ese dato, ¿no? Y de un dato, pues ahí hicimos un mundo, una teorización. Salían a la semana, no sé cuánto y tiempo. Ahora, pues me ha llamado la atención que lo que también nos llama la atención en el negativo es que vuelvan. Pues no sé, yo he envidiado a nuestra oyente. A mí me hubiera gustado tener ahora mismo su edad, el sitio en el que está y la posibilidad de poder salir. Yo si algo he hecho en falta en mi formación es el no haber esa movilidad salido. de la que hablaba la ministra, pero cuando te vas por ganar esa experiencia esa movilidad de la que hablo yo. A mí elegida, eso es. Pero me gustaría, mira, no se lo he preguntado, pero a Rocío, si hubiera encontrado Rocío un trabajo aquí, ¿se hubiera quedado o dices, mira, voy a ganar en experiencia y me voy a ir a Suecia, claro, ¿no? Ha dicho que la subdelegación de ese centro de investigación está en Bilbao y que en Bilbao no tenía sitio. Yo creo que lo dejó bien claro, ¿no? Que se había quedado aquí. Yo creo que no es lo mismo marcharse por necesidad que por decisión propia, ¿eh? Y en mi entorno yo, por ejemplo, sí que estoy notando cada vez se está yendo muchísima más gente. Por necesidad. Por necesidad. Incluso algunos... ¿Pero qué no hacemos en esta vida por necesidad, Miquel? Yo, por necesidad, bueno, nuestra profesión no vale porque es vocacional, pero la mayor parte de la gente por necesidad va a la obra, quiere decir que necesidad es necesidad. Pero una cosa, igual marcar un poco, me voy de Erasmus para ganar experiencia y luego vengo aquí y me busco la vida, porque tengo un margen, tengo un colchón económico. O me voy a conocer el mundo. Sí, pero hay personas que tienen pareja, hay personas que tienen pareja e hijos, no es tan fácil, y a veces eso es un drama. Y sinceramente, en mi grupo es que queda muy claro, somos 21, 11 están fuera. 11 están fuera, el 50%. Y tenemos 30 años. Yo creo que la generación de los 80 lo tenemos... Están fuera, pero ¿por qué los que vuelven están volviendo? También nos podemos hacer esa pregunta. ¿Es porque están encontrando aquí algo más de trabajo o porque donde estaban también en el resto del Estado no hay absolutamente nada? La respuesta está en el resto del grupo de Miquel, en los que ya han vuelto. Y no te digo... a ver, yo te pongo el ejemplo de mi grupo, pero te puedo hablar de muchísima más gente de mi entorno que tiene 28, 29, 30 años. ¿Cómo está la situación para colocarse aquí?
y se están yendo muchísimos. Yo no me atrevo a decir que se están marchando el 50%, porque no es digamos que no es una muestra científica importante como para tomar una conclusión. Pero bueno, otra cosa, con que mucha de la gente que se marcha no es censable, no queda reflejado, porque realmente no se da de baja en el padrón y todo eso. En mi entorno... Yo esto no lo vería como un grandioso drama. En este caso, sí, pues son las circunstancias que le ha tocado a tu generación, que son parecidas a las que le tocó a la mía, son muy parecidas. Y vosotros os habéis beneficiado de los años buenos, porque también, o sea, lo que sí que no conoció la mía es salir de la universidad y tener trabajo. La vuestra, los de los 20 y pico, eso sí lo habéis Tú conocido. también eres joven, Javier, ¿no? Yo soy tremebundamente A ver, joven. África Baeta, que está en Bilbao esperando para darnos los titulares del Teleberri, así que adelante, compañera. Gracias, Adela. El Palacio de Ayete centra las miradas en este inicio de semana. Más de un año y medio después de la Conferencia Internacional de Paz, los mediadores internacionales tratan de desbloquear ese proceso de paz abierto tras el cese definitivo de ETA. El Foro Social ha presentado 12 recomendaciones en las que pide el desarme de ETA y la reintegración individual de presos. Avances que chocan de frente con las declaraciones realizadas por el fiscal Carlos Bautista. Ha asegurado que Interior tiene un informe que tiene constancia de una pronta escisión en ETA, que podrían volver a las armas y que podrían volver a matar. Estas declaraciones las ha hecho en el juicio contra el ex asesor de Bildu, Josécho Ibaceta, acusado por amenazar a hinchas de la selección española. En Valencia, un policía arruinado por las preferentes ha acuchillado al extrabajador de Bankia que se las vendió. El agresor, de baja por depresión, culpaba al jubilado de sus fuertes pérdidas. Y el que ganó, y ganó mucho, fue Iñaki Urdangarín, pero ahora la factura a pagar puede ser de 17 años de cárcel. La Fiscalía le pide que colabore y solicitará como mínimo 4 años de prisión, por lo que, de ser condenado, el yerno del rey ingresará en prisión. En Sangüesa siguen muy preocupados por la amenaza del pantano de Yesa. Hay informes que aseguran que la localidad podría quedar inundada bajo sus aguas, pero tanto el gobierno navarro como la Confederación Hidrográfica lanzan un mensaje tranquilizador. Pues bien, hoy ha sido el alcalde de Sangüesa el que ha querido comparecer ante los medios para asegurar que van a pedir un estudio independiente, una investigación independiente, y que esta semana van a presentar un nuevo plan de evacuación. Son solo algunos de los titulares de este lunes, que llega repleto de noticias. Adela. Es que ricasco, África. Luego te veremos. Eso de las 3 menos 2 minutos. Agur. Prometió el turno de palabra para Marcelo Otamendi sobre el tema de esas jóvenes que se van, que vuelven porque no encuentran trabajo o porque como en casa no se está en ningún sitio. Bueno, yo creo que vuelven unos vuelven porque tenían expectativas de trabajo aquí y mientras han estado fuera las han conseguido, por lo tanto han venido aquí porque prefieren trabajar aquí que allí. Y otros porque seguramente no han encontrado lo que esperaban, porque no todos van con un buen contrato bajo el brazo. Hemos visto programas en televisión de gente inmigrante en la zona norte, migrantes ibéricos en la zona norte, que están allí esperando encontrar y están comentando que vuelven, no vuelven. Sobre la salida, yo creo que antes sí había una salida voluntaria, gente que decía, voy a salir fuera porque quiero... Está el que no quiere salir nunca a nada y el que sale... Teniendo trabajo aquí, prefiere formarse fuera, aprender idiomas, experiencias vivenciales y decir, cuando tenga 28 años vuelvo. En un caso concreto, yo me acuerdo al hijo de una amiga mía, le decía con 21 años, le ofrecían trabajo a la Opel en Alemania, le decía, Juan Campora, vete fuera, un chico estos de nivel D, de modelo D, habla euskera perfectamente, con un buen técnico, una buena carrera, le decía, sal fuera, pero a los 28 años vuelve aquí. Porque en el mundo del euskera, por ejemplo, necesitamos gente formada, ¿no? Tienes gente formada durante años en modelos D y castolas, escuela pública y concertada, salen fuera y luego necesitamos esos técnicos aquí porque no solo para la cuestión del euskera. Necesitamos, gente tractora, van a volver y van a tener trabajo. Entonces volvían porque querían, iban porque querían y volvían porque querían. Claro. Ahora el problema es que salgas, pase el tiempo y no tengas expectativas de vuelta. Es el problema que tienes. Porque antes sí había expectativas de vuelta, más venías con un currículum de idiomas y haber trabajado en este chico en la Opel de Alemania y luego en la Opel llevaba promoción, publicidad, es el Opel en Inglaterra, en Londres. Vienes con un currículum de 8 años trabajando en la Opel en Europa hace 10 años. Antes se tarifarían, desde luego. Exactamente, se tarifarían. Pero ahora es muy complicado, el porque la es que gente que está muy preparada no tenga expectativa de vuelta. El caso de esta chica no. Ocultarlo, porque si no lo ocultas en el currículum no te cogen ni para reponedor en el Carrefour. Y es el caso de Rocío, que ha dicho que solamente le viene bien esta experiencia en Suecia, pero que solamente querría volver. Y luego, enlazando con la cuestión de las viviendas, yo creo que es fundamental, lo estáis comentando antes, tenía que haber montado, lo de
los alquileres sociales para jóvenes. La emancipación, una sociedad se emancipa cuando tiene gente emancipada, ¿no? Es más adulta la gente, es más responsable. Tú eres mucho más responsable cuando vives en tu piso que cuando vives con el aitá y con la mamá o con la pareja que tengas, ¿no? O da igual. Pues de vivienda vamos a hablar también. Fundamental. Y antes eran muy pocos los que, en la línea que decía antes Javier, muy pocos los que pudiendo quedarse en casa se salían y compartían piso. Pero ahora, por ejemplo, con los vascos que han venido los últimos años de Sudamérica, de otros países, hemos aprendido lo que es la convivencia en piso, ¿no? Nosotros hemos sido muy egoístas, vivíamos en casa o nos vivimos a nuestro piso ya, ¿no? Mira, y no es que hemos hecho la transición. Marcelo, me lo estás poniendo en bandeja. Y de paso me cortas. No te enfades, no te enfades. Que vamos a hablar de la vivienda y de los desahucios, de la ley... No, sí, que nos llevamos muy bien. Decía que íbamos a hablar de la ley de los desahucios, que ya saben ustedes que ya está en vigor, que no ha gustado a la oposición, no ha gustado a todas aquellas personas que firmaron para esa iniciativa legislativa popular, pero es que tampoco ha gustado en Europa, porque nos ha llegado el tirón de orejas por parte del BCE, que es uno de los componentes de la llamada Troika, con el FMI y la Comisión Europea, y es que ha pedido más medidas contra el drama social que se vive en el Estado a raíz del tema de los desahucios. No sé hasta qué punto se va a escuchar también esta petición por parte del Gobierno de Mariano Rajoy, o ya es demasiado tarde, la ley está puesta en marcha. Hola. Claro, es que la ley está aprobada, está puesta en marcha. Es verdad que yo sí creo que algunas cosas se ha avanzado, se ha escuchado es la voz del Tribunal de Luxemburgo, que había dicho, sobre todo, a mí eso me parece un avance, que los jueces tuvieran más margen de maniobra a la hora de, bueno, pues por ejemplo, de detectar cláusulas abusivas en las hipotecas, a la hora de incluso de anular esas cláusulas o de paralizar el desahucio si se considera que el contrato, la hipoteca que se había firmado era abusiva. Para mí ese es el principal avance que tiene la ley que se ha aprobado, pero sí que es verdad que bueno, no satisfizo a la oposición ni por supuesto a la plataforma de afectados por la hipoteca, pero sí sorprende que tampoco haya... Hombre, a ver, desde el BCE, desde el Banco Central Europeo, tampoco es que se haya dicho la panacea, es decir, ustedes tienen que hacer esto, porque va a funcionar fenomenalmente. Dice que tiene que modificarse y dice que sea posible conjugar las necesidades de deudores como acreedores. ¿Hasta qué punto eso es real, viable, factible, Marcelo? Para que veas que no te quito la palabra, que te la doy tan bien. Miquel, dale, Miquel. Hombre, que si se puede avanzar más en ayudas para que todos estos dramas se puedan evitar, bienvenido sea, pero la dación en pago universal no es la panacea, entre otras cosas porque puede afectar a gente que de buena fe no paga en un futuro. Puede ser peligroso, sobre todo para quienes no tienen todavía un préstamo hipotecario. La dación en pago, se ve en otros países, supone mayor dificultad de acceso, no a todo el mundo le dan un crédito, mayores intereses y en muchas ocasiones es muy complicado recibir ese préstamo. Por lo tanto, dación en pago sí, pero yo no creo que deba ser universal. Bueno, pues vamos a preguntarle a Xavi Soto, de Stop Desahucios Guipúzcoa, si lo ve como tú. Arratsaldeon, muy buenas tardes. Arratsaldeon, de Norí. Voy a plantearte la pregunta o la propuesta que estaba haciendo nuestro contertulio Miquel Oroz. Dice él que la dación en pago universal que es inviable, es una de las propuestas que se hacían en esa iniciativa legislativa popular y que fue descartada en la ley. ¿Tú cómo lo ves? Eso es, no solamente la dación en pago se realizaba como reivindicación, sino que se realizaba la dación en pago junto con medidas adicionales como el alquiler social y la paralización de los desahucios. Y concretamente ninguna de las tres reivindicaciones ha sido aprobada al promulgarse esta ley. Y ha tenido que venir a Europa otra vez un dictamen del Banco Central Europeo para tirar de las orejas al Partido Popular y a Rajoy concretamente en este asunto. Xavi, ¿crees que va a valer de algo ese tirón de orejas? Pues no lo sabemos, pero ya la ley está aprobada y a nosotros nos parece esta ley concretamente un insulto a la ciudadanía, puesto que supone que se ha ninguneado a 1,5 millones de personas que han firmado por una iniciativa legislativa popular que ni se ha tenido en cuenta. Se comprueba que la banca ha dictado al PP el texto de la ley, texto que se ha remitido por parte de la Asociación Española de la Banca, desde el principio hasta el final, otorga rango de ley a 2 decretos leyes anteriores que se han demostrado prácticamente inaplicables, y es que además los bancos
se adhieren voluntariamente a esa parte de la ley. ¿Desde cuándo existe una ley en la cual alguien se puede adherir o no voluntariamente? Por otra parte también Me hay gustaría, una discriminación. Xavi, me gustaría preguntarte Sí. con respecto a esas recomendaciones que hacías alusión del Banco Central Europeo, si es posible, y lo planteaba aquí en la mesa, el hecho de conciliar las dos posturas, la de los acreedores y la de los deudores. Bueno, yo creo que en principio eso es lo que pretende este dictamen, pero dice que se deberían adoptar un conjunto de medidas bastante más amplio para abordar el problema que existe con las hipotecas y los desahucios. También dice que la ejecución hipotecaria debe ser considerada como el último recurso. También se dice que aquí aplaude el hecho de que se establezca un fondo social de viviendas, pero acto seguido le dice que, bueno, a ver, no es ¿para qué? suficiente. ¿Para qué usted tiene que hacer un fondo social de viviendas? Deje de desahuciar. Deje de desahuciar y así no hará falta fondo social de viviendas para los desahuciados. Xavi Soto, de Stop Desahucios Guipúzcoa. Es que ricasco. Arrasa León de Noy. Agur. Yo Marcela, creo que adelante. Es la primera recomendación progresista que viene de Europa en los últimos 5 años en cuestiones sociales, políticas y financieras. ¿Conocéis alguna otra recomendación que viene de Europa que sea progresista? Pues Desde todas son Estrasburgo recortes, atrasar la jubilación, poner en duda las pensiones, todo ha sido así, ¿no? No ha venido, es la primera vez que viene de Europa algo que digas, bueno, ya era hora que Europa... La ley tuviera. hipotecaria, Marcelo, de hecho, vino por una recomendación Sí, del pero era un Tribunal tribunal, de Justicia es un de tribunal. Estrasburgo, Yo me sí, pero refería también en es caso- Europa, ¿no? También es Europa. No fue un por supuesto. dictamen, sí. Por supuesto, pero prefieres, eso es una cuestión judicial, ¿no? La otra, que podían evitarlo, podían no haberlo hecho, los de la cuestión judicial están sometidos seguramente a un código. Sí. ¿no? A mí me llama mucho la atención. Y yo creo que es fundamental la humanización de estos procesos. O sea, la humanización... O sea, la persona que va a ser desahuciada está en inferioridad económica, social, jurídica, porque los otros van con los abogados de la entidad financiera que llevan años ya haciendo asociaciones. Tú estás allí, incluso puedes ser hasta... Bueno, incluso no, eres emigrante, no tienes un apoyo de familia que te vaya a apoyar. Gracias a que los grupos de Stop Desahucios al menos te desahucian la casa en ¿Tú crees presencia que el de BCE 200 personas. está pensando en la humanización? No, estoy hablando yo. O sea, Sí, yo creo sí. que nosotros gestionamos esto de otra manera o gestionamos como les interesa a los entes bancarios. Por ejemplo, desjudicializar las cuestiones. Porque las entidades financieras están acostumbradas a ir a los juzgados, están acostumbrados sus asesores jurídicos a ir a los juzgados, a pleitear, a poner recursos, conocen toda la terminología jurídica, las leyes, la normativa. Tú estás en medio de la nada, en medio de una inseguridad, de una inferioridad, y que que se pongan unas comisiones, y hay algunas, comisiones de gestión, en las que se ponga encima de la mesa cuál es tu situación económica, tú vas y te presentas, mire, esta es mi declaración de la renta, estos son mis ingresos, este es mi paro, yo cobraba esto, dejaba de cobrar esto, venga a la entidad financiera y diga, mira, esta es mi situación, usted me debe a mí tanto dinero, esto cómo lo arreglamos, que haya luego representantes del ayuntamiento, representantes, una especie de ombudsman, ombudswoman, de gente que acerque posturas, pero que eso se humanice de una manera y no te encuentres tú en contra de una entidad financiera que tiene los mejores abogados de la ciudad, Pero lo que no se llevan dice, años planteando, que se Marcelo, conocen a los magistrados, a los fiscales. Lo que no se dice, humanizarlo un poco, pero lo que no se humanizarlo un poco, dice cuando hablamos de humanizarlo. desahucios es que la gran mayoría... Apelar a la responsabilidad de las entidades financieras, de la gente que está... ¿A lo de las buenas prácticas de los bancos? Algunos dicen que lo están haciendo. La gran mayoría de los casos se solucionan con una reestructuración de la deuda. Hacen lo que has dicho tú. Se presentan en el caso de Cuchabank, dijo Mario Fernández, que el 95% de los casos de vivienda habitual, ojo, a mí viviendas secundarias me parecen un lujo. Si les desahucian de la vivienda secundaria, oye... Otros Sí, no eso no tenemos está en el ni debate, no está en el vivienda debate, ¿no? principal. Que en el 95% de los casos, como decía Mario Fernández, se solucionan, como tú dices. Esta es mi declaración de la renta, estoy en el paro, presentando todos los documentos. ¿Cómo podemos Pues reestructurar imagínate la situación en la que tienen que estar las familias a las que finalmente desahucian si se ha hecho ese proceso que estás describiendo, Marcelo, y ni siquiera se llega. Es decir, es que hay familias enteras que es que no tienen para comer. Muchas veces hemos dicho, no tienen para comer, pero siguen pagando la hipoteca hasta el necesariamente final. sea de un magistrado o una magistrada, igual no. Igual hay que cambiar el método de trabajar. O sea, es una comisión a la que tienes y la comisión esa, no sé si se vota o no se vota. O sea, que no sea una cuestión, una comisión que le prepara el trabajo a un magistrado que dice, bueno, voy a cumplir la ley y punto, ¿no? Ya sabemos cómo está realizado un poco la sociedad, qué intereses se defienden, qué intereses se defienden menos. Pero yo creo que sí hay que humanizar y hay que buscar una manera alternativa de hacer esas cuestiones. Es que si no... También el dictamen habla de hipotecas inviables, es decir, hasta qué punto se ha hecho dejación o se hizo en su momento a la hora de conceder los créditos el hecho de conceder unos préstamos altísimos que no eran correlativos al nivel de renta que podías tener. Es decir, que si algo se torcía, tenías todos los boletos para dejar de pagar esa hipoteca. Hombre, ese es un viejo debate. Yo le leía hoy una entrevista a un juez que hablaba también del tema de las tasaciones en las entidades bancarias
en la época de la burbuja, que claro, te decían, bueno, venga, te la taso por 20.000 euros más de lo que vale, así te compras un coche o la amueblas y luego ya hablaremos. Claro, y todo eso hoy tiene consecuencias dramáticas. Por eso yo también creo que hay que ver caso por caso y que evidentemente hay que analizarlo en profundidad. De todas maneras, también es verdad que en situaciones, si no estoy equivocada, la ley aprobada algo avanza. Yo no digo que sea suficiente, seguramente, como dice el BCE, por cierto, yo también creo que no por razones humanitarias ni porque esté pensando en eso, sino porque está pensando en cómo afecta globalmente a la economía, porque también es verdad que las ejecuciones hipotecarias, que sea eso la vía de solución, no conviene a nadie, porque a los propios bancos les interesa más cobrar que quedarse con la casa, porque las casas, y según dicen los expertos, van a seguir bajando los precios y van a seguir en caída libre los precios de los pisos durante mucho tiempo, con lo cual yo creo que buscar una solución nos conviene a todos, o sea, nos conviene a las entidades financieras, conviene a los afectados y conviene a todo el mundo, pero sí es verdad que en supuestos de especial vulnerabilidad creo que la ley aprobada establece 2 años de suspensión del desahucio, ¿no? Bueno, supongo que no es en muchos casos o para familias no es solución, pero no es solución porque no es integral, o sea, no. Pero también es verdad que yo detecto que en estas recomendaciones del Banco Central Europeo tampoco el BCE propone nada concreto. Habla de una estrategia conjunta. Bueno, sí, pero... No sé hasta qué punto, no lo sé, y por eso os lo pregunto. Hay también un poco de operación de marketing, es decir, que no somos tan malos, malísimos, que también proponemos vuestras... Yo es lo que veo, por lo mismo que preguntaba antes Marcelo, de cuándo acá recordamos algo parecido que venga del BCE, que forma parte de la temida y temible troika, ¿no? No, es BCE, Comisión Europea... Con el FMI, son la troika, son esos a los que tenemos que tener miedo y de repente salen de buenos llamando, es como si Mourinho dice ahora que un respeto para Casilla, digo, no me cuadra porque eres tú el que empezó todo esto. Eso por una parte, y luego a este debate lo que habría que quitarle es de fondo de cañería, hipocresía y posturas maximalistas, ¿no? De conseguir el todo o la nada. La casi nada es la ley que se ha aprobado, por lo menos para mí, y el casi todo y lo inviable era la ley que planteaba la ILP, que tenía muchos aspectos que yo creo que eran aprovechables, pero que a la larga, llevándolo todo, iban a redundar en perjuicio de ¿quién? Pues de muchos futuros aspirantes a propietarios. No tenemos hipotecas. Porque lo difícil es lo que mencionabas, la conciliación acreedor-deudor. Ahí es muy difícil porque todo el mundo enseña su caso. Sobre todo en esta tesitura económica, perdona Miquel, cuando se está viendo que día a día se realizan esos desahucios, la gente con quien está muy enfadada es con los bancos, a los que se les ha rescatado, se les ha ofrecido, se les ha dado dinero de los presupuestos generales del Estado y también de ese dinero que nos llegaba de Europa. ¿Hasta qué punto os planteo el creer a Mariano Rajoy cuando dice que no es necesario un, vamos a llamarlo así, segundo rescate de la banca? Porque por parte de Europa también se nos estaba diciendo el hecho de que igual los bancos españoles no estaban tan saneados como se nos decía y que igual tenía que acudir a esos 60.000 millones de euros, que se dice bien, que todavía estaban sin utilizar. Insisto en que Mariano Rajoy y el señor de Guindos han dicho que de eso nada, que sale mucho más barato acudir a los mercados. Olatz y Miquel. Sí, la verdad es que parece que no está despejada del todo la amenaza del rescate o de ese segundo rescate. Parece que la inyección de dinero público que se ha hecho en los bancos podría no ser suficiente y podría necesitarse más. Desde luego sería una pésima noticia para Rajoy, porque si algo ha vendido hasta ahora Mariano Rajoy, si de algo ha hecho la columna vertebral de su discurso y frente, por ejemplo, a Aznar o a Esperanza Aguirre para defender sus políticas y el famoso incumplimiento del programa, es precisamente el decir que se había conseguido evitar el rescate. Si eso se confirma, a mí sí que me parece positivo, porque es verdad que cuando hablamos de evitar el rescate o evitar este tipo de políticas, yo creo que estamos hablando también de un tema social y sociológico. Estamos hablando de evitar un estallido social que sería inevitable en el caso de que las medidas fueran muchísimo más drásticas, los despidos, por ejemplo, en los funcionarios se empezaran a efectuar, etcétera. Cuando no hablamos
de macroeconomía, hablamos del bolsillo de las personas. Del bolsillo de las personas y sobre todo de evitar un clima de incendio social. Entonces yo estas noticias sobre la posibilidad de tener que seguir inyectando dinero público y de un segundo rescate me parecen muy preocupantes por eso. Rumores, pero ¿hasta qué punto al final no son rumores sino globos sonda? Es decir, que al final nos vamos a encontrar con que se va a tener que acudir a ese dinero, Miquel. Yo no lo denominaría segundo rescate. El rescate es uno y tienen a disposición 100.000 millones de euros. Oliver Wyman hace una auditoría en septiembre a la banca española y considera que hace falta alrededor de 57.000 millones de euros para recapitalizar. Unos deciden recapitalizarse con ese dinero, se gastan 40.000, y otros, como por ejemplo el Banco Popular, crea nuevas acciones, hace una ampliación de capital. Los asientos contables y la contabilidad puede ser muy engañosa. Sí, pero yo sí quería incidir que lo que hace Oliver Wyman es una foto fija del momento. Los activos de los bancos, su valor sigue descendiendo. Por ejemplo, los activos tóxicos siguen teniendo menos valor. Las casas, las futuras promociones que puedan tener paralizadas los bancos siguen perdiendo valor. Con lo cual, sí que igual la banca puede necesitar ahora más capital porque los activos que tenía hasta ahora están perdiendo ese valor. Porque lo que hace Oliver Wyman, reitero, es una foto esos activos fija. tóxicos que existen, y por que eso, hemos llamado así. cuanto antes los bancos se eliminen, se quiten de encima esos activos tóxicos, vendiéndolos, traspasándolos, mejor dicho, al banco malo, mucho mejor. Pero creo que ese proceso está durando más de lo esperado. ¿Pero tendría contraprestaciones para el Estado utilizar ese fondo, ese dinero? ¿O como ya está dado y ya está concedido, es igual, lo coges o no lo coges, Marcelo? La principal que tiene es que estás dando dinero a bancos que han tenido las prácticas que han tenido, que han vendido los créditos que han vendido y que han pagado a sus consejeros del Consejo de Administración lo que han pagado. Se suele decir que hay que rescatar a los bancos porque son imprescindibles para el sistema económico. Bueno, será algunos bancos. No, será algunos bancos. Será algunos bancos. Sí, no sé cuántos son. Los bancos que han tenido esas prácticas abusivas con la gente, esos bancos, y que han tenido esos sueldos y esos retiros para su Consejo de Administración, esos de imprescindibles para el sistema económico, nada. Esos son imprescindibles para ellos, para sus accionistas y para su gente. Para el sistema económico, nada. ¿Y los ahorradores? Una cosa es garantizar los ahorros y otra cosa es garantizar el capital de los propietarios del banco, a los que hay que decir, usted, me voy a poner otra vez el ejemplo del hipódromo, te vas a enfadar, usted hizo una apuesta, usted gestionó muy mal este caballo, por lo tanto este caballo no gana nunca carreras y el problema es suyo. Es un problema de los bancos, es problema de los bancos haberlos gestionado así, es problema de ellos. No había ninguna circunstancia... Si cae Bankia, ¿no crees que puede tener consecuencias para todo el sistema financiero español? Tendrá consecuencias principalmente para los propietarios de Bankia que lo han gestionado como lo han gestionado. Por lo tanto, tú el propietario de Bankia. Claro. Bien. Eres tú, bien. ella, Bien. yo, Ya, todos mira, los si soy el propietario de Bankia, que yo creo que estoy un poco más arriba que Bankia en el mapa, pero si soy el propietario de Bankia, legalmente eres propietario. Ya estoy ayudándoles con la parte de la cuota que me corresponde de mis impuestos. Ya estoy haciendo. Pero yo lo que mantengo es esa máxima de que los bancos, todos los bancos, todos son imprescindibles para el sistema financiero, no. Algunos bancos. Los sistémicos. No, algunos bancos. Y algunos bancos deberán pagar, los propietarios de los bancos deberán pagar la gestión como lo paga cualquier otra empresa que se gestiona muy mal. Y tú si vas y gestionas muy mal una empresa, muy mal una empresa, no vayas a la Diputación y al Gobierno Vasco a que te den dinero, te decir usted la gestiona muy mal, se queda sin la empresa, usted arriesgó, usted tuvo estas prácticas, se lo hizo así. Por lo tanto, no creo que esa máxima de que, yo entiendo que se digan los propietarios de los bancos, que digan ellos, no, es que somos imprescindibles para el sistema económico, no sé. Y yo apelo una vez más, que con todo el dinero que se ha gastado en España, intentando reforzar a esos bancos que han tenido ese tipo de prácticas, que habría que castigarles por esas prácticas. Si se hubiera invertido en un banco público, hoy habría más dinero circulando en crédito que el que hay. Porque además estamos hablando de dar dinero en los bancos que no conseguimos que circule crédito. Porque si fuera que das dinero a los bancos, reconoces, ellos tendrán que reconocer la mala práctica. Reconoces lo mal que han practicado, lo mal que lo han hecho. Y dices, bueno, pues aquí lo estamos a gestionar de otra manera, pero estamos dando un montón de dinero a los bancos para que vuelva, para que no circule, porque no está circulando. Se les dio mucho dinero y yo creo que hay un consenso bastante amplio de que no circula dinero. Y la foto que estaba comentando Miquel, la primera foto que decías tú, esa foto fija, ¿es real o también estaba muy maquillada y ahora nos podríamos encontrar con más activos tóxicos? Mira, yo es que no conozco al tal Oliver Wyman pero hasta ahora... los auditores no se han caracterizado precisamente por su tino.
pero de 20 años acá, y nos han hecho fotografías magníficas y maravillosas que luego no se correspondían con la realidad, y eso es lo que estamos pagando. O sea que lo que dijera este señor en su maravillosa auditoría, pues nos lo podemos creer, lo justo y necesario. Y yo creo que ninguno de los que estamos aquí estamos capacitados para vaticinar si va a haber o no va a haber un segundo rescate. A mí me llamaba la atención que en todo lo que he leído al respecto, el mayor indicio para sospechar que iba a haber un segundo rescate, ¿cuál era? Que Rajoy lo había negado, ¿no? O sea que hoy la palabra de Rajoy a la inversa sirve como avance y como vaticinio. Yo he estado tratando de enterarme y resulta que era tan lógico, o me parece tan lógico, hay tantas causas lógicas para explicar que sí que va a haber uno y que no nos libramos de él, como para explicar que a lo mejor no nos libramos, o la tercera vía, que es la de Miquel, que no sería un segundo, sino la parte del primero. Pero claro, no sé, yo ahí lo que más me ha llamado la atención... A España le conceden hasta 100.000 millones. Ella puede ir tirando de ellos... que por eso, que digo que yo leo y digo, sí. Puede ser. Leo la otra versión y también me cuadra, y la tercera también me cuadra. Pues y respecto a lo de los bancos, si hay que dejarlos o no caer, eso sí que gente que tiene bastantes más másteres que los que estamos aquí dice que sí, que no pasa, que no pasaría no nada. Necesariamente ¡Qué miedo! Pasaría nada más grave de lo que ya ha pasado. ¡Qué miedo! Más grave que lo que se puede hacer con las pensiones. Un momentito, más grave que lo que se puede hacer con las pensiones. Lo digo porque en estos momentos hay una serie de expertos, vamos a llamarlos así, que están analizando el sistema de pensiones, que serán los que mantengan y los que establezcan ese factor de sostenibilidad, es decir, cómo se van a ir actualizando las pensiones. No solamente las pensiones del futuro, sino las pensiones de los pensionistas de ahora misma. Malas noticias porque al parecer no van a ir revalorizándose con el IPC, lo harían justo si la situación económica fuera buena, y también se va a establecer aquello de la esperanza de vida. ¿En qué nos van a quedar las pensiones? ¿Cómo se podría modificar esa cuestión? Bueno, pues tiene todos los datos nuestro compañero Roberto Almau, y luego les voy a recordar nuestro teléfono para que nos llamen. Adelante, Roberto. Pues el comité, como decías, de expertos ya podría haber tomado una decisión, y además pide que esas conclusiones se apliquen cuanto antes. Se abre una puerta a la bajada de las pensiones, aunque recordamos, Adela, que tendrá que ser el Gobierno quien finalmente decida si acepta o no estas recomendaciones. En primer lugar, las dos conclusiones principales afectarían a los que ya están jubilados, y esa es la novedad, y otras a los que se van a jubilar próximamente. Para los ya jubilados, pues se comprendía que las pensiones deberían de actualizarse con el IPC. Digo se comprendería porque estos últimos años no ha ocurrido así. Esta opción ya quedaría descartada completamente, y a partir de ahora las pensiones se actualizarían o no dependiendo de los ingresos y los gastos del sistema, lo que se traduce en que se actualizarán o no dependiendo de cómo estén las arcas de la seguridad social. Para los que se vayan a jubilar, aquí también viene una novedad importante. Se tomaría como referencia la esperanza de vida, y como esa esperanza de vida va en aumento, es previsible que las pensiones acaben bajando. Adela. Bueno, ¿y qué pasaría, Roberto, si al final el Gobierno escucha y atiende todas estas peticiones que se podrían hacer en el informe? Pues aquí sí que podrían venir malas noticias, porque el comité de expertos pide que esas recomendaciones se aprueben cuanto antes, y de hecho fijaba una fecha, el año que viene. Habrá que ver, reitero, si el Gobierno acata o no estas decisiones. Lo que sí que parece claro es que los pensionistas actuales no van a ver una merma en su pensión, van a seguir cobrando lo mismo. Otra cosa es si esa pensión aumentará o no, pero no van a cobrar menos. Eso es por lo menos lo que pide este comité de expertos, que esa opción se prohíba. Y otra cosa, no se han pronunciado sobre la edad de jubilación, y esto hace finalmente que nos preguntemos dos cosas: si finalmente el Gobierno acatará estas decisiones, y en segundo lugar, hasta cuánto ascenderá ese aumento en la edad de jubilación. Perfecto, Roberto, es que ricasco. Momento ahora para recordarles nuestro número de teléfono, el 902-540-541. Si eres tú pensionista, eres jubilado, estás cobrando una cantidad que puedes ver reducida, o al menos el poder adquisitivo al no revalorizarse con el IPC. ¿Qué será de nosotros, queridos compañeros? Es lo que os planteo y que me gustaría que me contarais en el teléfono. Desde luego que hoy por hoy, con una tasa de desempleo del 27%, el 16% en Euskadi, hay muchas personas que dependen de una pensión. Estaríamos hablando de que si no se actualiza con el IPC,
ese poder adquisitivo quedaría, bueno, pues totalmente lastrado, no existiría. Sí, para mí de este informe que están elaborando estos expertos sí que, bueno, todo indica que se va a acabar aplicando. Lo más preocupante es esa amenaza de que hasta ahora las pensiones, tener una pensión ha sido sinónimo de tener garantizado el poder adquisitivo, es decir, el poder mantener un nivel digno de vida, y esto es lo que está, o lo que vemos todos, y también los que nos quedan muchos años todavía para jubilarnos, es lo que vemos amenazado, ¿no? Y es una intranquilidad, un factor, ¿no? Al factor de sostenibilidad famoso que se está debatiendo, habría que añadir el factor de intranquilidad y el no tener garantizado, después de haber estado trabajando toda la vida, la vejez. Pero a la vez que digo esto, también digo, y aunque seguramente es más impopular decirlo, también digo que el debate sobre la sostenibilidad del modelo de prestaciones sociales y de pensiones es imprescindible y es necesario, porque hasta ahora tenía por aquí un dato de que ha supuesto un incremento medio anual del gasto de 2.000 millones, sí. Y que, claro, teniendo en cuenta que cada vez nacen menos niños y cada vez las personas vivimos más, yo creo que es que ponerse una venda en los ojos y mirar hacia otro lado e intentar eludir el debate también es un suicidio, ¿no? Porque... ¿Veis entonces que sería pues lo más... no sé si provechoso o sano para la bolsa, para esa gran caja de la Seguridad Social, el hecho de que se tengan en cuenta los ingresos y los gastos de las cuentas españolas? Yo veo que no va a caber ninguna opción. De todas maneras, ya salvamos en su día un match ball, porque casi todo se repite, ya sé yo también al traer este argumento, pero yo recuerdo que hace 20 años ya se daba por muerta la seguridad social y se decía que había que tomar medidas y que había que decidir qué era lo que hacíamos, si podíamos mantenerlo o no. De repente vino la bonanza y se olvidó, se aparcó ese debate, y hoy nos encontramos en las mismas. Yo primero me gustaría no generalizar, no hablar de las pensiones, porque me parece profundamente injusto meter en el mismo saco la de 554 que cobra mi madre con otras... 1.200... 2.200, que es el tope. Entonces yo ahí no daría un tratamiento exactamente igual, y a la hora de garantizar, garantizaría desde luego de abajo hacia arriba, aunque esto también, Olache, también es impopular el decirlo. Y luego... Es impopular, pero entendéis que a la gente le duela. Es decir, llevo no sé cuántos años cotizando, trabajando, esforzándome, y al final, luego no voy a cobrar más que 500 euros, pudiendo haber ganado 2.000. Un sistema como el de la Seguridad Social que es piramidal, o sea, que es exactamente igual que Amway, el famoso Amway, pues el sistema de la Seguridad Social funciona igual. Los que garantizan que... son los que están trabajando ahora. Son los que están trabajando, los que van llegando, y esos son los que no lo tienen o no lo tenemos Has dicho, Adela, si nos va a doler. No nos va a doler después de lo que hemos comentado con las prácticas abusivas de los bancos, prácticas ruinosas. No te le va a doler un pensionista ver que le van a inyectar otra vez a no sé qué banco que ha hecho no sé qué prácticas, que ha arruinado no sé cuánta gente, y luego te van a ir de Estado, y luego ese mismo Estado le va a decir no a ti no. Por cierto, este comité de expertos será expertos de parte. Tiene toda la pinta de ser expertos de parte, y muy amigos del gobierno. Ahí también no habrá ni sindicalistas, no habrá sindicalistas, no habrá clase trabajadora y no habrá working class. Hay gente que... Yo también trabajo en un despacho. Hay gente que trabaja en un despacho con aire acondicionado y que no se ha subido a un andamio en su vida, como yo tampoco me he subido. Y que tiene garantizada su pensión, te lo garantizo. Tiene toda la pinta. Y te trae un fondo de lo que sea, ¿no? Te da. Entonces, por lo tanto, cuidado con eso. Y luego, yo siempre recuerdo un pacto que nos ofrecía a los jóvenes en aquella época, y a los de ahora también, a los de ahora no sé, la sociedad, ¿no? El sistema que estaba organizado. Y era, tú si trabajas durante tantos años y cotizas, al final tendrás una pensión no ruinosa, sino una pensión digna. Para vivir. Digna, porque si no vamos a tener mucha gente viviendo en condiciones no cercanas a pobreza, pero un poco por encima del umbral de la pobreza. Y ese pacto, unilateralmente, ahora que se habla tanto de decisiones unilaterales, unilateralmente se está rompiendo sin consenso con esa gente, porque a mí no me han preguntado, ahí me dijeron, si quieres cobrar una pensión, trabaja, cotiza y la cobrarás. Ese es un pacto que nos hicieron a todos cuando nos pusimos a trabajar con 20 y algo años y empezamos a cotizar. Y a mí nadie me ha dicho que, oye, pero la situación económica es la que es. Entonces ahora dicen, si quieres cobrar... La situación económica es la que es porque está destinando dinero público a subvencionar bancos que tienen prácticas ruinosas. Yo insisto siempre en eso. Y además yo creo que esas cosas hay que decirlas, porque no se va a doler un pensionista luego cuando ve que ha estado trabajando tantos años. Y luego dile al que está en un andamio que tiene que seguir en el andamio verano e invierno hasta los 67 años. Y eso lo decide, perdón por la expresión, un chaval que ha estado de becario en Harvard, que ha estado de becario en Harvard, que todo lo que se ha aproximado a Harvard es a la puerta y nos dice a nosotros cómo hay que organizar esto. Hombre, habrá que buscar
Pero en algunos países la financiación de las pensiones, por ejemplo, ya está viniendo a través de impuestos, ¿no? Sí. Y los impuestos, si son progresivos, también le quitas al que más tiene para garantizar que el de 500 y pico no se toque. Bueno, yo cuántas veces he oído a los pensionistas buscar... decir, bueno, la crisis, etcétera. Bueno, a mí ya, en el fondo, ya casi no me toca porque yo ya estoy jubilado, yo ya tengo mi dinerito garantizado y ahora es cuando toca y cuando la gente está teniendo verdadero miedo. Hemos salido a la calle a preguntaros a todos vosotros, ¿cómo veis el futuro de vuestras pensiones? Así. Lo veo difícil que la gente joven al final tenga pensiones. Lo lógico es que la gente tenga que ahorrar desde ahora porque el tema de pensiones lo veo complicado. Lo que pasa es que somos un colectivo que no nos movemos y somos muchos. Podríamos hacer algo, pero es más cómodo quedarse en casa. Hombre, desde luego yo voy a decir la verdad, yo soy antiviolencia, ¿eh? Yo soy la persona más pacífica de este mundo, pero a mí me tocan la pensión después de haber estado mi marido trabajando 43 años sin coger una baja y posiblemente ya saldría yo en primera fila, saldría. Y no solamente manifestaciones, tomaría otras medidas, porque creo que eso es lo que tenemos que hacer, juntarnos todos y no consentir lo que estamos consintiendo. Que en vez de ir a mejor vamos a peor. Yo llevo 2 años con el 1% de subida, pero resulta que gano menos, porque como me han subido los impuestos... Es la cruda realidad. Llamamiento ya a que se movilice esa parte de la sociedad que en algunos lugares ya lo está haciendo. En Portugal lo ha hecho, por ejemplo. Con el llamamiento de huelga general que hay para esto, ¿no? No digo que le está apoyando, no voy a hacer trampa, no voy a hacer trampa. ¿Cómo te gusta mezclar pero coincide. Yo estaba pensando en el llamamiento que se hace en Portugal, ¿eh? Hay un llamamiento para huelga general el día 30, ¿no? Miquel, El jueves. adelante. Vamos a ver, Marcelo, me parece peligroso que mezcles lo de las ayudas a los bancos con cómo está la tesorería general. A mí me parece oportuno lo que son las cosas. Bueno, pues estamos hablando de la viabilidad de la Tesorería General de la Seguridad Social, que se sustenta por sí sola hasta el momento y tiene su fondo modelo, de reserva. Pero todo viene de la caja central. Todo viene de la caja central, Miquel. No, pero no mezcles, porque lo de los bancos viene del Mecanismo Europeo de Ayuda Financiera, del MEDE. Habrá que pagarlo. Sí, pero no se paga con el dinero de las pensiones. No, se paga de una caja central. Luego el Estado decide que esa caja central va a pensiones. No. La Tesorería Ya entiendo técnicamente lo que quieres decirme. Ya lo entiendo. Pero eso es dinero del Estado, de un Estado que decide que el mecanismo de las pensiones vaya y se autofinancie. Sí. Puede decidir mañana, como está decidiendo rebajar las pensiones, puede decidir hacerlo de otra manera. Pero el concepto es, hay una mesa en España, en Francia y en Portugal, que es el dinero público. Luego las pensiones se autorregulan y se autofinancian con sus propias cotizaciones. Pero en el Estado España, en otras partes, en Dinamarca con el IVA se paga. A través de impuestos. Por lo tanto, pero el concepto es que es de una caja. Y de esa misma caja va el dinero que se paga luego a Europa por el rescate de los bancos. Es la misma caja. No es lo mismo lo que nosotros damos a Europa que lo que recibimos, y además ese dinero que los bancos han recibido lo tienen que devolver a ese fondo, que tiene que permanecer ahí. Si pueden devolverlo, si no el Estado volverá a pagar. Ya veremos. ¿Y con pero todavía no podemos. Ahora, Miquel. Todavía no podemos. Pero todavía no podemos. Vamos a centrar el tema en las pensiones, por favor. Pues las pensiones. Yo creo que tenemos que partir de un diagnóstico certero. Que el diagnóstico certero es que la seguridad social es deficitaria y que por ejemplo, si lo comparamos este pasado mes de abril con el mes de abril de 2012, hemos gastado un 5% más, 7.707 millones de euros. Y a eso le tenemos que añadir que hay mayor esperanza de vida. Hace 20 años vivíamos 12 años más una vez que nos jubilábamos. Ahora vivimos un 50% más, 18 años más una vez que nos jubilamos. Eso no es un problema financiero, pero es una suerte de que tenemos mayor calidad de vida y vivimos mejor. Entonces, hay que buscar soluciones, tenemos que buscar soluciones. Tenemos diferentes soluciones. Ampliar la edad de jubilación, yo no estoy de acuerdo. Igual, ampliar los años de base de cotización, todavía yo creo que hay margen. Una pregunta, Miquel, ¿cuánto subió mucho la cotización en España a la Seguridad Social de golpe por una decisión del Gobierno? Cuando Zapatero regularizó a 600.000 empleados, la mayoría de ellos migrantes que no eran españoles, ni vascos, ni catalanes, 600.000 se pusieron a cotizar, que estaban trabajando, cobraban un sueldo, gastaban de los servicios del Estado y no poquinaban. ¿Qué bolsa hay ahora de empleados no regularizados que estén trabajando, que estén cobrando un sueldo? ¿Y tú crees que no estén si se regularizaran sería suficiente para aportar? La subida de los la regularización de los 600.000 de Zapatero, estoy convencido que tenía algo bastante una iniciativa solidaria. Un segundo, era solidaria. Pero que le venía a la caja del Estado a regularizarlo, o sea, que el de Economía, no sé si era Solves, estaba encantado con la cuestión. Yo creo que Zapatero lo hace por principios de solidaridad. Esta gente hay que regularizar. Regularizó a 600.000. Pero el que aplaudió allí
fue Solves, que es el que le venían de El que repente le llegaba el 600.000 cotizantes. En este momento es cuando se oye aquello de ¿Cuántos hay ahora? se ¿Cuántos hay ahora, privatizará Miquel? el sistema ¿Cuántos hay de ahora en España? pensiones. Es una cuestión... ¿Cuántos hay en España ahora que estén trabajando y no coticen porque están en empleo irregular? Pues, ¿Cuántos hay? es que hay que Pues unos luchar cientos de contra miles el igual. fraude. No, hay que regularizarlos para que estén en condiciones Pues eso, dignas y además pero luego si- apoquinen a la cárcel Pero si central. en eso estamos todos de acuerdo, que hay que ir ¿Pero a por el empleo cuántos son? sumergido. ¿Cuántos son? Seguro que muchos, no Unos lo cientos de sabemos. miles todavía. Yo estoy convencido que muchos, porque si no este país hubiese explosionado. En el ¿Y caso por- de por qué Andalucía no- yo no me creo que haya ¿Por un qué 40% ¿por qué no de se paro. regulariza eso? ¿Tú crees que el gobierno no está poniendo medios para ir a por ese fraude? El gobierno no va a regularizar a los inmigrantes que estén ahora trabajando de manera ilegal. A los no lo va a hacer. inmigrantes, Zapatero lo hizo y este gobierno no lo va a hacer. Si no hace falta con Ahora los parezco el inmigrantes, representante de es que no te Zapatero, tienes que ir tan allá. Es que hay muchos españolitos que están trabajando y no están cotizando. Unos porque su empresario le conviene no cotizar y otros porque ellos mismos trabajan y hacen chapucitas y hacen sus trabajos. Economía sumergida. Economía sumergida. Perdonadme un segundito. Hay una ¿Cómo que no? pregunta. Pero si han Perdonadme, ampliado las Miquel, sanciones. Javi, por favor. Quiero lanzar una ¿Quieres que te traiga pregunta los datos? que sobrevuela sobre las cabezas de muchas personas y es el hecho de que podrían privatizarse las pensiones. Es algo que Borja Semper esta misma mañana ha negado rotundamente. En virtud del Pacto de Toledo, las pensiones están garantizadas en un modelo muy concreto que son pensiones públicas. No hay ningún riesgo de privatización. Lo que pasa es que no podemos obviar una realidad y es que el sistema necesita de mejoras, necesita de implementar mecanismos para garantizar las pensiones de quien hoy está cotizando. Claro, pero es que hay quien ni en ningún momento de su vida se había planteado el hecho de tener un plan de pensiones, una PSV, en un banco y ahora dice, me lo voy a abrir por si acaso no nos llega. No sé si esto es equiparable a la privatización de las pensiones, Javi. Sí, lo que pasa es que Borja Semper tampoco, con todo el cariño que le tengo yo, no creo que sea la máxima autoridad para decirnos si sí o si no se va hacia la privatización de las pensiones. Esto también nos lo vienen avisando desde hace bastante tiempo. Yo tengo mi plan de pensiones abierto, que creo que me llegaría desde hace 20 años y me llegaría para comer una rodaja de mortadela a la semana. Con eso, si me jubilara ahora, o sea que eso ya está ahí, lo de los planes de pensión. Privatización total de todo el sistema, no acabo de verlo, ¿no? Eso ya sería el último. Lo que sí que habría que hacer es cambiar el sistema para que no todo se basase en la autofinanciación, sino para complementar esa financiación con lo que fuera, por ejemplo, con el dinero que te ahorras dejando caer bancos, por ejemplo. Claro, el tema de la esperanza de vida, que nos suena a todos fenomenal, es decir, vamos a vivir más tiempo. La pregunta es, ¿vamos a vivir mejor? ¿Vamos a tener una calidad de vida económicamente hablando suficiente? Porque con este nuevo sistema, si se implanta... En plural, unos sí y otros no, claro. Unos van a vivir de... El cálculo de la pensión, bueno, pues sería mucho más bajo, teniendo en cuenta que vamos a vivir más. Está claro, y eso nos afecta sobre todo a los más jóvenes, porque es un cálculo hecho a largo plazo y que efectivamente la esperanza de vida se supone que salvo cosas raras no va a hacer sino aumentar y al final es lo que hay. Pero por eso yo decía que yo tampoco creo que se vayan a privatizar las pensiones, al margen de que sí pueda haber gente que diga, bueno, voy a ahorrar mi dinerito por si acaso porque no lo tengo garantizado, y entiendo mucho a la señora... para complementar lo que me vaya a para complementar lo que me del vayan a Estado, pagar. porque igual es una miseria. Pero eso ya está, Eso ya cada vez sucede, hay porque yo más también gente tengo plan de pensiones y todos todavía los tengo funcionarios lejana de la comunidad autónoma vasca también Porque además tiene ventajas fiscales. Pero me pasa como a ti, que me llegaría también para un, dices, madre mía, para un mendrugo de pan. Pero bueno, al margen de eso, que todos, es verdad que eso ya sucede y que el temor por el futuro está ahí desde hace tiempo. Yo entiendo a la señora que hemos visto, la entiendo perfectamente. Eso que ha dicho, esa frase de, hombre, es que si mi marido, después de estar 43 años trabajando sin cogerse una baja, luego encima le dejan sin pensión, es que eso es muy comprensible. Y es verdad que hay cosas a mí que me llaman la atención de este informe de los expertos, como por ejemplo que, vale, desaparece el IPC como factor de medida, pero es que aparece solo como techo, es decir, para decir, en época de bonanza, la correlación está entre los ingresos y los gastos del sistema, sí va a tener techo, que es el IPC. Hombre, pues eso parece un poco tramposo, ¿no? Es decir, para lo que malo, suban, claro, para lo bueno ponemos techo para que suban, pero para lo malo, para lo malo no. Yo creo que eso hay que darle una vuelta, pero sin olvidar que al final todos vamos a vivir más años, que se trata de que los vivamos mejor, que se trata de que nadie se quede tirado ni en el umbral de la pobreza, y que para eso el debate, es que yo lo siento mucho, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. El debate, desde luego, que está en la calle, y hemos recogido más declaraciones en torno a este tema de las pensiones, o del nuevo modelo de pensiones. Que yo de entrada ya he perdido un poder adquisitivo de un 10% desde exactamente 6 años.
Yo he perdido el poder adquisitivo equivalente a un 10%. O sea, lo que me parece es aberrante el sistema como está. Porque ya de entrada, si yo he cotizado 45 años y cobro lo mismo que un señor que cotizando 35 cobra lo mismo que yo, ya el sistema no me parece justo. Tengo estancada la pensión para una porquería que tengo, que yo no cobro nada, lo poquito que cobro es de mi marido, y me han quitado, o sea, no me han quitado, tengo estancado todo, estoy cobrando 800 euros. Y pagas, no te llega ni para la luz ni para comer, pues justo. Sí, pero es que no solamente se pierde poder adquisitivo, en algunos casos incluso se va a llegar a bajar nominalmente, o sea, se baja doblemente, no te actualizan con el IPC y además la cantidad que se cobra es menor. De esos 800 podrían ser 790, 750. Miquel. Aunque en otros países, como por ejemplo Alemania, sí que se hace esto que nos recomiendan este comité de expertos, ligan el IPC y la relación entre cotizantes y pensionistas, y en otros también tienen en cuenta el PIB, en otros países de Europa. A mí no me parece lo más justo. Lo apuntaba hace un momento un señor en la calle. Él ha trabajado 45 años y no le parece de justicia que uno que ha trabajado 35 cobre lo mismo. Yo creo que por esa línea se podría, sostener el sistema de pensiones a largo plazo, por ejemplo, subiendo donde sí hay margen los años cotizados para cobrar el 100% de la base reguladora. En la última reforma que hizo el gobierno de Rodríguez Zapatero aumentó para cobrar el 100% de 35 a 37 y nos hemos quedado en 37. En muchos países son 40 años. Yo no digo que haya que subir a 40 años, pero por ejemplo se puede subir un año más, 38, y eso supondría subir un año más para cobrar el 100% de la base reguladora, supondría más esfuerzo, mucho ahorro de dinero, sí, mucho esfuerzo, pero aquel que ha trabajado 45 años, que le bajen las pensiones, cuando a otro que ha trabajado 35 años le pagan lo mismo, también se las van a bajar, seguramente pues le cueste más asumirlo. Es más justo, yo creo, que subir a la base reguladora y que quien haya currado 45 años no vea mermados sus ingresos. Javi. No, si te das cuenta de que eso quien lo va a acabar pagando son los mismos jóvenes de tu grupo que decías antes, porque les va a costar Dios y ayuda sumar todos esos años, porque buena parte de esos años los van a pasar en el paro. Estoy pensando en el interés general. Si pienso por mí mismo, evidentemente que esa medida no es buena, porque la generación de los 80 vamos a tener muy difícil. A ti y a todos esos, y eso ya es interés de los general, años 80, a los que acabas de referirte lo tengo antes. Asumido, lo tengo asumido, somos la generación perdida, lo tengo asumido. No vamos a poner dramáticos del todo, por favor, un poquito de esperanza. Me parece, Javier, perdonadme un segundito, tenemos a la voz de la experiencia al teléfono. Luis de Peralta, Arratsalde, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Eres jubilado? Jubilado, sí. Pensionista. ¿Te puedo preguntar cuánto cobras? Sí, 780 euros. Y en función de lo que estás escuchando, de ese informe que podrían dictaminar estos expertos, ¿cómo se te queda el cuerpo? Bueno, yo ya lo tengo asumido. O sea, que a mí ni me pilla de sorpresa ni me extraña. Sí. Porque las cosas son como son y no tienen vuelta de hoja. Y lo ves asumido. Escuchamos unas declaraciones a una señora que decía hay que hacer algo porque al final se nos va a quedar en nada esto. Yo de lo que me quejo y de lo que creo que la mayor parte de la gente protesta es de las diferencias. Porque a los pensionistas nos van a subir por lo que puedan. Yo estoy convencido de que todos quieren hacerlo bien y de que no pueden hacer milagros. Lo que pasa es que van a seguir los políticos con su postura de cotizar 8 años de político y al final de su vida laboral, sea la que sea, tengan la pensión al 100%, porque eso no lo veo justo. Lo que ha dicho el señor de los 35 y de los 45, pues igual, resulta de que el que ha cotizado más, yo he cotizado 41 años. Entre mi padre, mi madre y yo hemos cotizado 135 años. ¿Dónde están todas las cotizaciones durante tantísimos años? La Seguridad Social ha ingresado una barbaridad de dinero. Ahí ha habido alguna fuga que no sabemos dónde está y ahora lo vamos a pagar. Y los que vengan detrás, muchísimo más. Luis, muchísimas gracias por llamarnos. Eskerrik asko. A vosotros, muchísimas gracias.
Marcelo, adelante. Hay una expresión de Peralta muy bonita, Terrible, ¿eh? del refranero de Peralta, que dice: si tú eres de Peralta, yo de más alta. Seguro que este señor la conoce, es una expresión que utiliza mucho. Bueno, a mí no me extraña que la mayoría social vasca haya convocado huelga para el jueves. Por cierto, ¿hay programa el jueves? Pues es una buena pregunta a la que te responderé por teléfono después. ¿Estáis en servicios mínimos o cómo estáis? Te lo responderé después. Pues no me extraña nada que hayan convocado con el programa que estamos viendo para poner pie sobre pared. Cuidado con la desuniversalización de las prestaciones y los servicios, porque eso nos puede llevar, si lo llevamos a un extremo, nos puede llevar a que en Osakidetza alguien reivindique pagar menos o que este tenga que cotizar más a Osakidetza porque como es de salud, mala salud, entonces... Entonces, cuidado con la desuniversalización de las prestaciones. Yo no he propuesto eso. Y luego, aquí nada es de balde. O sea, mucha gente pesca en este río revuelto de la mala situación, de lo negativo, de que no vamos a llegar a final de la pensión, de que todos necesitamos un plan de... Todos tenemos un plan, Pero yo creo que no. Estas cosas no se van de balde. Hay empresas que ganan con esto, ¿no? Me supongo que nadie ofrece estos planes de pensiones de balde. O sea, habrá empresas que ganan mucho dinero con eso. Y con la privatización de las pensiones, de la gestión de las pensiones, también habrá empresas que ganan mucho. Por lo tanto, a unas clases sociales les interesa que esas cosas se vayan privatizando porque se gana. Que si privaticen servicios hospitalarios, que como comentamos aquí la semana pasada, que se privatice como en Estados Unidos los servicios penitenciarios. Ahora la privatización no se va a de las pensiones. la seguridad social. Ya veremos. Todo es cuestión de dejarles o que nos pongamos, nos enfrentemos y le digamos basta. Y no voy a recordar otra vez lo del jueves. Hay que también ver una excusa, es decir, para recortar esos derechos sociales al margen de que el contexto económico lo ponga como si dijéramos en bandeja. ¿Vosotros lo veis así? Es que no hay que recortar. A ver, estamos hablando de que se va a perder poder adquisitivo por parte de las pensiones. Vale, no es un recorte, es una pérdida de poder adquisitivo. No, hay una diferencia. Yo no digo eso, digo que me parece que hay otras soluciones para garantizar las pensiones a quienes han cobrado hasta ahora, que no se les toque ni un duro y que siga ligado al IPC. Me parece correcto. Pero en el caso de los nuevos cotizantes, no de los que de los que ya están jubilados, que trabajen, si quieren cobrar el 100% de la base reguladora, que trabajen un poco más, que trabajen... en un andamio, Miquel, en un andamio con 70 años. En clase, nadie ha dicho eso. Con 67. En clase, con alumnos de 13 años con 67 años. Sí, un cámara aquí, con 67 años trabajando. Un cámara en esta casa con 67 años trabajando. Sí, yo les veo. Tienen madera, tienen vocación. En un andamio. La mayoría de gente ha empezado a trabajar antes de los 25. Sí. La mayoría, antiguamente. Con lo cual, para llegar a los 38 no lo van a tener nada difícil. Y lo de los 67 está ya aprobado, Eso ya, contra eso no hay nada que hacer. Eso lo aprobó el señor Zapatero. Eso que no hay nada que hacer, ya veremos. Depende de la capacidad de movilización que tengamos nosotros y nosotras. Pero eso de que a los 67 años, si lo decida uno con 40 años en un despacho, no. Tú vas por una obra, tú ves a gente cargando tablones y dices, ¿este cómo va a estar hasta los 67 años si lleva 40 con frío, nieve, Perdonadme calor? un segundito, me dicen desde dirección, un segundito, que tenemos una noticia de última hora, nos llega desde la página de eitv.com, dice: la Fiscalía cree que ETA podría volver a la actividad armada. El fiscal Carlos Bautista ha realizado estas declaraciones en el juicio contra el ex asesor de Bildu, Josecho Ibazeta, acusado de amenazar a hinchas de la selección española, según ha declarado, citando algunos informes que estaría manejando el Ministerio de Interior. No sé si esto es una información que viene... Una noticia que publicó hace 15 días, 3 semanas, el periódico que más vende en España, cuando dijo que había convocado en 3 reuniones distintas el presidente español Rajoy a 3 distintas fuentes de información, sería CNI, Ejército y no sé quién más, Guardia Civil, Policía Nacional y CNI, porque cada uno decía lo que le daba la gana y para unificar criterios. La reunión no la hizo con los 3 a la vez porque seguramente aquello se iba a convertir en un patio, o el camarote de los hermanos Mar. Pero a mí me da la sensación que lo que quieren es, con la actuación de la Fiscalía, es reforzar simplemente la pena que está pidiendo para José Ibazeta, que es una cuestión a la salida de un bar, un partido de la selección española. Amenaza, bien, pero yo creo que en el contexto ese no voy a quitarle la gravedad que tiene, pero es un contexto en el que es una discusión entre unos allí. Pero centrándonos en la noticia y en ese informe policial. Trasciende el juicio y va a titular que va más allá del juicio. Al final, de eso es de lo que estamos hablando, del titular que os acabo de leer. La Fiscalía cree que ETA podría volver a la actividad armada. Miquel. Bueno, eso... Interior, un segundo solo. Interior no está en eso, si no reforzaría, no habría quitado las escoltas. Seamos serios. Interior estaría hablando de una estaría cometiendo una imprudencia temeraria. Si barajando la más mínima posibilidad sucediera... Pero a ver, si el tema de la escisión lleva sobrevolando... El fiscal de la Audiencia Nacional cree que ETA podría extinguirse y volver a la violencia.
una extinción es estaríamos hablando. Claro. Si eso es así, es una irresponsabilidad que la forma de que nos enteremos sea porque esto lo dicen en un juicio que es tremebundo. Entonces, Bien. si quieren darle pues, aspecto verosímil, que lo hagan por otros cauces, que comparezca el ministro de Interior y que diga, señoras, señores, tenemos esta información y esta sospecha. Pero Reforzamos que lo suelten escoltas, así, protecciones. en medio de un juicio me parece una irresponsabilidad y me parece que es una especie de juego, porque claro, nos deja en la zozobra. ¿Veis una coincidencia si hay con una las parte 12 de verdad- recomendaciones del Foro Social? Pues No. Yo creo que tiene que ver más con la tipología de este juicio, con José Ibaceta, y yo creo que lo intenta es reforzar la acusación que está haciendo, porque eso es una discusión en la que no está José Ibaceta, sin quitarle gravedad. Sí, pero y eso es que entre nadie tres va a jóvenes y no pensar pasa en el eso. juicio, Javi, Marcelo, no. nadie va a pensar en el juicio, va a pensar en la declaración, y a lo que le vamos a dar vueltas hoy es a que nada más y nada menos que el fiscal de la Audiencia Nacional ha dicho que hay motivos para pensar que una parte de ETA puede volver a la actividad. Esto no Eso es es tan nuevo, grave. Esto no es nuevo, pero un momento, es que no es nuevo, claro. A ver, tampoco veamos fantasmas donde yo creo que no los hay, porque el tema de la escisión de ETA, seamos serios, lleva sobrevolando y lleva en el debate público desde hace mucho tiempo. Sí, Incluso yo pero he oído surrumurrus hay a millones. Bueno, pero yo he oído También incluso era un al Endacari surrumurru- Urkullu Bueno, pronunciarse surrumurros que tendremos que comentar sobre en eso. otro programa. Gracias por venir a los cuatro, ha sido un debate interesante, pero tenemos que ir terminando. Mañana, eso de la 1:20, Gutxi Gorabehera, volveremos a estar aquí desgranando la información que continúa en ETV1 en el Gaur Egun y en ETV2 en el Teleberri. Ya saben que las recetas de Robin Food a continuación y a las 4:30, ni más ni menos. Bihar arte eta ondo izan, agur. Thank you.